Suscríbete a la Panterita. Espera un ratito. Espera, Fabio, no vayas a ser malo. No. Espera, estoy buscando ya algo. Quiero enviarle a nuestro querido operador Quique. Te paso ya, Cardinal. Espera un ratito. Quique, Cardinal AM. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Felicidades a todos los compañeros. Felicidades a todos los colegas periodistas. A todos. Muchas felicidades. Muchas felicidades a los que son periodistas, ¿verdad? Bueno, ¿quién está, muchacho, por favor? Dejó de ser técnico Bobadilla ayer y efectivamente hubo un escueto comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Don Carlos Jarazaguer, maestro, ¿cómo está, Carlos? Hola, Bruno, buenos días a vos, a tu audiencia. Muchas felicidades por este día a todos los periodistas. Que la salud, el amor y el éxito sean una constante en sus vidas. Bueno, profe, te llamamos para ponernos a tu disposición, que la gente un poco, con mucho respeto lo hacemos, por supuesto, sepa un poco de la situación por la que estás atravesando, vos y tu familia, toda tu familia, por supuesto. Contanos un poco, escribí al colega Pedrito García, vía crucis que está viviendo tu familia, profe, dentro de lo que vos creas conveniente comentar, por favor. Y estamos aquí llevamos 3 meses del 25, ayer el 25 fue el día que se internó mi hijo de una piedra en la vesícula que empezó a recorrer el conducto, se atoró en la boca del páncreas y ahí empezó la infección, la inflamación, en fin, ahí empezó todo porque se quedó la piedra según me dice, en la boca del páncreas y empezó a complicarse, ¿verdad? Se inflamó, luego se infectó y ahí estamos luchando. Ya después le declararon una pancreatitis severa, aguda, y estuvimos peleando bastante bien los doctores acá. Estuve en Nigones, que fue los primeros días donde creo yo que por una u otra cosa no se pudo hacer la operación a tiempo y se fue complicando, pero estuvimos 10 días ahí y luego vinimos acá a la clínica, que estamos desde el 7 de febrero hasta la fecha con excelente atención de los profesionales, los profesores Nelson Arellano y Pisurno, 2 médicos de primer nivel que le están cuidando, y todos los colaboradores que están alrededor de ellos para los estudiantes, porque es un hospital escuela que están trabajando, estudiando y preparándose todos los médicos. Pero muy buena atención, en líneas generales muy buena atención. Las autoridades de la clínica me facilitaron todas estas cosas para estar acá. Y en fin, agradecerle a todos su institución, porque la atención fue excelente. Y estamos tratando de salir adelante. Yo creo que ahora estamos en espera con un antibiótico fuerte que ya le estaban colocando ahora para ver si empezamos a avanzar un poquito más. Llevamos 13 cirugías y estamos, como te digo, luchando muy fuerte. Mi hijo está aguantando todo porque es una enfermedad bastante complicada según los médicos, que es muy difícil, y estamos peleando. Es el partido más difícil que me estaba tocando jugar con él, y yo creo que vamos a salir adelante. Seguro, profe, claro, Dios quiera sea así. Es joven todavía tu hijo, lleva tu mismo nombre, ¿verdad, profe? Sí, Carlos Jara Lescano, tiene 46 años. Él jugó aquí, jugó en Tacuarí, jugó en 4 de octubre de Atirá y debutó. Luego pasó a Tacuarí, luego fuimos a México, fue a jugar en Cruz Azul, Toluca, Veracruz, terminó su carrera en Veracruz y ahí se quedó. Él es mexicano, es el primer mexicano que jugó en el fútbol paraguayo. En fin, ahora se quedó y vino a pasar la fiesta conmigo. El 30 de diciembre llegó para pasar Año Nuevo
y mira dónde estamos ahora, no Qué bárbaro. poder regresar a su país. Qué bárbaro. Con todo, él tiene familia, profe. ¿Perdón? Él tiene familia, digo. Sí, está su hija y esperándole allá en Veracruz y no pudo ni conectarse porque está en terapia permanentemente. Es la cuarta vez que estamos entrando en terapia en estos tiempos que estamos acá y 13 cirugías. Entonces no está como para Claro, poder hablar. con... Profe, Estamos siempre profe, y de manera un poco a aprender y tratar de tomar, no sé, las precauciones, si es que se puede, si es que es el caso, porque el tema de las piedras en la vesícula, uno normalmente escucha que tiene una persona en un momento determinado de la vida, uno tiene que someterse a la famosa cirugía de la piedra de la vesícula, pero él no se percató, él no se dio cuenta, no tuvo síntomas anteriores de que tenía piedra en la vesícula, porque lo que vos explicás, que seguramente te estarán diciendo los médicos, los profesionales, es que una de las piedras taponó el páncreas y eso le generó hoy una pancreatitis aguda, que por eso él está en estos momentos en terapia intensiva. Sí, yo creo que esa enfermedad ya lo tenía y como tiene una farmacia, él ya creo que se automedicaba cuando había dolores, porque las piedras que le sacaron, ya le sacaron las piedras, pues son piedras de 3 centímetros casi de diámetro. Son 2 grandes y pues muchas piedras pequeñitas que alcanzó a salir, a zafarse de la vesícula, y esto fue lo que acarreó, porque cuando es cuando se ubica la piedra, cuando es grande no es peligroso, dice, pero cuando empieza a deshacer sí tiene posibilidad de salir y es peligrosísimo. Entonces creo que eso pasó con él, ya tenía la piedra en la vesícula y no fue a tiempo, pero normalmente cuando lo ataca viene el dolor fuertísimo, porque dice que uno de los 3 dolores más complicado, más doloroso de la enfermedad, o sea, yo creo que el parto, no sé qué otra cosa, y de la piedra en la vesícula son los dolores mucho más fuertes de todos. Profe, ¿y qué necesita, profe? Cuando normalmente viene la operación, y a él en le hicieron en 3 días, ya en 2 días ya pasó ya el dolor, ya estaba tranquilo, podía haber sido la operación, pero no vino a tiempo y se complicó. Profe, ¿qué necesitas? ¿En qué te puede ayudar la gente que tanto te aprecia? Un director técnico tan distinguido, una persona siempre tan correcta, exjugador. Entiendo que la mutual de futbolistas te está ayudando, porque esto, cualquier persona que tenga el caudal de dinero que tenga, es muy costosa la salud en nuestro país, lamentablemente, y al entrar en terapia intensiva, no hay forma a veces de poder soportar tantos gastos. Y entonces la pregunta, profe, es si necesitas un tipo de ayuda, ¿en qué podemos servirte, profe? Yo estoy muy agradecido con todos por el gesto que me están demostrando, el aprecio que me están demostrando los colegas, los jugadores míos, en fin, todo lo que es el ambiente futbolístico, con llamadas, y algunos que otros con aporte vienen a traerme su aporte, y yo con mucho agradecimiento con todos, porque son valiosísimos, son gestos que son impagables, eso no tiene precio. Los gestos que tienen para conmigo no tiene precio, eso es impresionante, el apoyo y que me están brindando ellos, ya la mutual de jugadores de Cerro, la mutual de la Federación de Mutuales, ahora me toca ser presidente de esa federación. Están ahí organizando torneos Fudelpa, un montón de gente que están haciendo para ese apoyo logístico, pero a mí me llena mucho el gesto, me impresiona, no tengo palabras para agradecer todo ese aprecio que me demuestran en este momento la gente. Entonces siempre estamos hablando con la familia,
y estoy agradecido infinitamente con todos, porque ese aprecio no tiene precio, no tiene ningún precio. O sea, el aprecio que me demuestran todos es importantísimo. Claro. Entonces, creo yo que estamos por buen camino. Yo le agradezco a todos, acepto todo, porque, como decís, es una enfermedad carísima, costosísima, y para darte una idea, en 10 días, 2 millones, casi 100 millones, Javier, me sacaron 100 millones. O sea, la salud es importantísima, y prácticamente ahí me dejaron un poquito crecer esa enfermedad. No solucionaron nada, pues no hicieron casi nada, pero lastimosamente que pasó todo esto y ahora estamos sufriendo esa consecuencia. Bueno, qué bárbaro, profe. Mucha fuerza. No sé si querés dejar un número telefónico, si querés, con tu testimonio crees que ya es valedero todo esto. Y nos ponemos a tu disposición, profe. Cualquier cosa, estamos a las órdenes, y más que nada, esto queda a mano de Dios y los profesionales, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Bueno, yo oportunamente ahorita no tengo en mente, pero te voy a hacer llegar un número de cuenta de mi señora, para que pasanos, profe, que eso lo vamos a publicar en el digital de ABC. Estoy muy agradecido por ese gesto. La verdad, me están demostrando el aprecio. Sí. Estoy muy agradecido, pero en este momento no hay problema, profe. No estoy acá en el hospital, no tengo nada, no tengo número, no tengo nada en mente. No te preocupes. Voy a checar y te mando, voy a hacer llegar, o voy a poner en una cuenta en donde, si me pueden ayudar, con mucho gusto, yo voy a agradecer. ¿Cómo no? Se va a comunicar contigo nuestro productor Wilson González más tarde, profe. No te vayas a preocupar. Y eso lo vamos a publicar en el digital y en las distintas redes que tenemos acá a disposición, las nuestras y del medio, para poder hacer llegar a más gente todo esto y el testimonio tuyo. Mucha fuerza, profe, y a seguir batallando y peleando el partido más importante que vos describías, la salud de tu hijo en estos momentos. Fuerza, profe. Gracias, Bruno, gracias. Un cordial saludo nuevamente. Felicidades a todos los periodistas y saludos a la audiencia. Gracias. Gracias. El profe Carlos Jara Zaguer. Qué terrible momento, ¿verdad? Para un padre, independientemente a quién es Carlos, ¿verdad? Porque a don Carlos nosotros lo queremos muchísimo. Es un gran profesional, una gran persona. Siempre ha sido una persona muy correcta, un caballero realmente del fútbol. Y uno lamenta mucho, ¿verdad? Siempre lamenta cualquier enfermedad, no importa de quién se trate. Yo por lo menos pienso así, ¿verdad? El lado humano miro, sin importar quién es o qué hizo, ¿verdad? Pero, y más todavía te toca cuando es un joven, cuando es el hijo de un profesional a carta cabal como Carlos Jara Zaguer, que nos dio también uno de los momentos más vibrantes del fútbol en la historia, ser campeón ser vicecampeón de las Olimpiadas, la única medalla que tenemos, la medalla de plata del 2004 en el fútbol, y esa camada de jugadores que él dirigió tan brillantemente. Entonces, 46 años su hijo, joven. Y hay eventos de algunos jugadores, la mutual de entrenadores, están buscando recaudador, ya recaudaron en algún que otro caso, pero yo me pregunto, acá también la APF, por ejemplo, o Cerro Porteño, sí, Cerro los Porteño, clubes, y la APF, una dinastía sí, de Jara Zaguer, totalmente. La APF, por lo que vos marcás, el único entrenador que nos llevó a una final, nos dio la única medalla que tenemos, la medalla de plata. Yo creo que después de todo esto, claro, tienen que accionar, me parece que esos clubes y sobre todo la APF, imagínense ustedes lo que significó históricamente para todos, para lo que tiene que ver para una selección nacional también, el hecho de tener una medalla de plata y la única en competencias. Y recuerdan ustedes que había pedido un poquito más para quedarse y no le dejaron quedarse a un técnico con tanta experiencia, con tanta trayectoria, ya que hablábamos también del tema. Pero este es el momento en el que sin duda hay que arroparlo y hay que ayudar. Él volvió todo lo contrario de Bobadilla y no le renovaron su contrato. Claro, así mismo. Me acuerdo después para trabajar a Libertad. Claro, él pidió un poco más, como dice Fabio, porque él agarró por poco. Primero la sub-20, clasificó a los Juegos Olímpicos, salió segundo medalla de plata, y me acuerdo Mundial de Juegos Olímpicos, ¿verdad? La par, porque en esa época era 2x1.
No. ¿No? ¿Cómo? Preolímpico. No, preolímpico de Chile. Parte. ¿Y sub-20? Ahora le ganamos a Brasil con goles de Vaca. Sí, me acuerdo. ¿Pero esa fue su 23 ya? Sub-23 ya, sí. Fue preolímpico. Y después Que llevó los- ganamos ese Sí, sí, preolímpico. sí, sí. Ese se transmitió en Canal 13, yo lo sí, hice sí, con sí, Benicio Martínez. salimos segundo. En Chile. Segundo salimos, ¿verdad? Segundo, Argentina salió primero. Sí. Y Paraguay le ganó a Brasil. En la última fecha tuvimos Y- que Tenía que ganar sí o sí. Y en los Juegos Olímpicos otra vez nos tocó la final argentina y con gol de Carlos Tevez había ganado Argentina Sí. 1-0. Sí. Aquella Exacto. medalla. aquella selección de Bielsa. Era Bielsa, por ejemplo, era el Sí. técnico, ¿verdad? Que ganó eso y después renunció. Se fue de la selección argentina. Me acuerdo, se enfrentó a Italia con Pirlo, por ejemplo. Estaba Pirlo en aquella selección italiana que Paraguay le había ganado, y está Enciso, Gamarra. Estaba Pepe Cardoso, ¿verdad? Porque Pepe ahí Cardoso. llevaban 3 experimentados. Si mal no recuerdo, estaba Pepe, estaba Enciso y Gamarra. Enciso y Gamarra, Carlos Gamarra. Porque Carlos Humberto se había lesionado, entonces va Julio Enciso. Imagínate. Y después de salir de esa fase de grupos, en cuartos elimina a Corea y en semifinales elimina a Irak. Con eso se garantiza medalla, que después termina siendo plata con esa final que ustedes ya recordaban. Yo creo que al ser un tema complejo, y lo contaba Carlos, ¿no? Y o sea, cuánta gente también se sentirá identificada de un imprevisto, de lo que iba a ser un encuentro de alegría, fecha especial, y cuando el propio Jara Zaguer dice, mira dónde terminamos. Es un poco también que la asociación, los clubes, estas mutuales, siempre decimos, uno ve en Uruguay, especialmente, ¿no? O sea, para no ir a un volumen más grande, la mutual de árbitros suspende una fecha porque agredieron a alguien, o no arranca tal fecha porque hay retraso de salarios. Y acá siempre hemos tenido debilidad en la vida gremial también, pero buscarle esa vuelta para que haya una red de cierta protección. O sea, es lo mismo, o sea, acá se nos enferma alguien y tenemos que recurrir a la apoyada porque no tenemos un sistema bueno de salud y todas estas cuestiones. Entonces, el Estado dirá, no, pero es muy grande todo el aparato. O sea, la asociación, detectar a los jugadores, exjugadores, hasta qué puntos cierta cobertura para estar allí, o sea, independientemente a esa lucha, o sea, darle esa contención emocional de decir, estoy contigo, no estás solo. Entonces, buscarle también un poco ese lado social que le pueda brindar, repito, desde los clubes, desde la asociación, o sea, esa red para que jugadores, exjugadores, acá como que se facilita porque se trata, y acabaron de citar todos los logros, pero el día después del jugador, o sea, destinaste, es una carrera compleja, es corta, que te pasa factura, entonces buscarle un poco la vuelta para que haya esa especie de protección. Me dirá, no ocurre a nivel país, pero siempre hablamos, el fútbol tiene un promedio más alto, tiene una exposición más alta, no son tantos. Entonces está la buscarle un poco asociación de, o sea, el gremio de futbolistas también, ¿verdad? ¿Cómo le llaman ahora? Es asociación de futbolistas agremiados, ¿verdad? futbolistas asociados, Fútbol- porque el agremiado dejó una muy mala experiencia. Pero esa es la que quedó, ¿verdad? Sí, pero por eso, o sea, asociación de futbolistas pero, asociados, ¿verdad? claro, debe haber, o sea, esa, por ejemplo, sirve para eventualmente recibir los royalties de Creo los que videojuegos. sigue percibiendo, o sea, sigue siendo el presidente Rogelio Delgado. Sí, ¿no? sí, sí. Presidiendo. Pablo da Silva no, ¿eh? Ahora Paulo, creo que Paulo ya es Ahora sí, Paulo. Paulo. Bueno, y esa asociación recibe mucho dinero, ¿eh? Esa asociación recibe o sea, por el tema de las imágenes, el tema de los juegos. sí. Por ejemplo, hay una transferencia, se paga un porcentaje. Pero por eso yo creo que tiene que estar involucrado todo, o sea, por eso arrancaba con los ejemplos, como en Uruguay ellos pueden parar una fecha, los árbitros pueden Es fuerte parar. la mutual ahí, ¿eh? Por eso, o sea, y Argentina mismo, o sea, cuánta historia tenemos de jugadores paraguayos que, exagerando, 20 años después cobraron lo que le habían debido. Acá todavía estamos peleando porque un jugador salió hace 6 meses y todavía no cobró el ascenso, el ingreso a la Sudamericana. Pero, o sea, encontrar un poco también esa protección, o sea, porque el disparador es una historia triste con una persona famosa, pero que puedan ser esos pasos, esas, o sea, cosas que no sean muy perceptibles ahora, pero darle una red de contención en materia de salud y seguridad.
Arranca mañana la fecha. Olimpia juega, hay que saber qué va a presentar, si ya va a arrancar, por ejemplo, Montenegro. Sí, Montenegro va a tener algunos minutos, no sé si al principio o entrando en el segundo tiempo, pero apunta a Olimpia a la rotación. El viaje es el domingo a las 5 de la mañana y el martes el partido. O sea que ya partido. Definitivamente está priorizando la Libertadores, Federico. Sí. Yo lo había dicho 3 semanas antes cuando empezaba a alejarse y ahora más que nunca, ¿verdad? ¿Tiene para hacer rotación? Sí. Porque solamente puede jugar Barreto en el fondo, o Tálvaro que para él es suplente. Si está Tito Torres va a jugar Zavala, va a jugar Quintana en el medio. Adelante hay que ver si arranca Bruera o qué piensa para Medellín, pero tiene para hacer. Faltan 8 fechas para terminar el campeonato, ¿no? Son 8 por 3, 24 puntos a 13. Sí. A ver, más de la mitad de diferencia. No. Muy lógico eso. No existe ningún país del mundo, 13 puntos. Muy lógico es apuntar sobre 24. a donde está la canilla abierta. Más allá de que tiene que sumar puntos Olimpia, mirando un poco el acumulativo, si es que se vuelve a fallar en la clausura, está el hecho de jugar ante el Atlético Nacional en un partido estratégico. Usted me puede decir, falta mucho todavía, pero fíjense ustedes, si pierde Olimpia, Atlético Nacional se va a 9, es cierto, hay todavía chances intactas de clasificar, pero ya prácticamente estaría peleando el segundo puesto. Yo lo veo de otra forma, o sea, este es el equivalente del partido que tuvo Cerro en el Morumbí. O sea, vos agarrás la planificación y si hay un partido donde vos no tenés la obligación es este. O sea, pero mirando un poco el futuro Olimpia y la forma en que juega, me parece que demasiadas cosas pueden transcurrir por el camino. Puede bajonearse, pero sigue siendo más que todo lo que se logre es positivo. O sea, si perdía Melgar, sí era como para golpearse la cabeza, ¿verdad? En Arequipa. Sí. Pero yo estoy de acuerdo que este partido, en un principio, aún con Olimpia, un poco mejor que el nivel actual, más ahora que una jugada de Medellín, van a decir sin público, bueno, pero Nacional ganó, tiene 6 de 6. Me parece que sí, que si se pierde hay que pensar ya en la revancha la próxima y que con 4 puntos está todavía intacto. El partido con Melgar acá en Asunción. Patronato me parece que diría, pero Melgar acá en Asunción ahí no puede fallar. Para mí es mucho más importante el partido, porque en la cuarta fecha creo que es Patronato de visitante, ¿verdad? Para mí es más importante Olimpia está más obligado contra Patronato, no sé si se van a jugar en su cancha o en Santa Fe, que el partido. Creo que ya consiguieron permiso para jugar en Entre Ríos. Pero después creo que Pumpío, que es de la Conmebol, pero, o sea... porque la otra vez dijo un colega, el próximo partido de ellos con Melgar, ¿verdad? Sí. Que querían... En Entre Ríos. Ya jugar. No sé cómo se llama el estadio que dice el tal y tal consiguió permiso. Sí. Después de Olimpia Patronato. Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que Olimpia está más obligado a puntuar y hasta ganar contra Patronato que Nacional de Medellín. Por eso, o sea... La proyección, y cuando yo colocaba el ejemplo del partido de Cerro contra Palmeiras, vos agarrás y decís, espera, este partido no podés no ganar. Vos mismo, Fabio, dijiste, si contra Patronato acá no se gana, olvídate la forma, ¿verdad? Esta es la contracara. Entonces, si el equipo rinde y por ahí tiene un revés, más porque Olimpia cumplió en las primeras 2 fechas, puntuó de visitante y ganó de local. Entonces, y después el tema de la rotación, yo creo que se guarda, pero más que nunca Aguirre tiene que utilizar la plataforma del torneo local para encontrar el equipo, algo que no supo hacer hasta ahora. Vos decís ahora, ¿cuál es el equipo titular de Aguirre? Él tiene. Lo que pasa es que no convence, porque es el mismo equipo de los últimos 2 partidos, salvo el lateral izquierdo. Si él hubiera utilizado el plano local con equipos que le salieron a jugar de forma diferente, porque uno salió, Nacional salió de forma diferente a Tacuarín y hablar, lo buscó mucho en el segundo tiempo Nacional. Me parece que él tiene el equipo hasta el delantero. Ahí puede comenzar a fluctuar, pero los 3 volantes los va a mantener. Richard Silva y Gómez, Vampeta, hasta me atrevo a decir que a los extremos también, y claro, pasa por ver el número 9, porque la defensa ya está jugado con la dupla Zárate Gamarra. Tito Torres deberá volver a ser.
Sí, Tito Sí. es Y Salazar titular, ya y de Salazar es gusto. titular para... Por eso, del equipo que arrancó contra Tacuary, ¿cuántos cambios vas a hacer para presentarte en Colombia? Me parece que a lo sumo, para mí, a mí me decís, pues, hasta 5 cambios pueden haber, ¿verdad? Para mí, pero para Diego Aguirre quizás sean 2, ¿verdad? El ingreso de Tito por Zavala y después ver qué pasa con los extremos, y si ¿verdad? aguanta físicamente, Brian por Paiva. También, y por eso, entonces me parece que del lado del técnico 2 o 3 cambios. Por eso te decía Fabio, lo que pasa es que el partido contra Nacional de Medellín no es el parámetro del clamor de la gente del Olimpia, que te pide que juegue con 2 delanteros, que sea más profundo. Por eso te decía el contexto. Hasta el más crítico te va a decir, y contra Nacional, y sabes que vamos a jugar con 5 volantes y hasta mis extremos no van a ser tan voraces. Te va a decir sí, porque si hay un empate en Medellín es un buen resultado. No, pero ese es el gran resultado. Pero por eso, para pasar adelante, ¿verdad? Cuando vos proyectabas, no, pero mira que este es el partido. No, todo lo contrario. O sea, hay partidos donde si llega a puntuar es punto bonus, o sea, es una bonificación. Y después contra Patronato de visitante, yo te digo, ese partido hay que ganar. O sea, en lo que es la proyección, por 2 cuestiones. Ya vimos el nivel de Patronato y Nacional de Medellín ganó. Acá tenés que ganarle a Melgar, Atlético Nacional y Patronato. Yo creo que con eso ya alcanza, ¿verdad? Para Con mí, 9 puntos. hasta puede alcanzar 9 con puntos. Melgar Patronato. Claro, con esos 2 ya alcanzó. 10 puntos tenés con Melgar Patronato ganando en Entre Ríos y ganándole a Melgar acá tenés 10 puntos. Sí, pero suponiendo que perdés contra el Atlético Nacional, ¿con qué imagen perdés? ¿Cómo se va a volver ese vestuario después? Eso es lo que yo apunto, ¿verdad? Está bien, está en el presupuesto perder con el Atlético Nacional, pero ¿qué imagen va a proyectar después Olimpia para el futuro? Mirando un poco el futuro. Y es depende cierto. cómo juega. Hay todavía... Pero el Depende cómo futuro juega. Olimpia está... jugaste El futuro bien, Olimpia está... Si jugaste bien y perdés, Disculpame, pero la otra vez ganó dejando una imagen no muy positiva. O sea, Sí, la imagen de Olimpia ya de por sí no es positiva. Vos todos los días escuchás que se vaya a ir, que este jugador no juegue nunca más en el club, aún con victoria. O sea, hasta con Patronato cuando ganó acá. La gente no decía acá hay futuro, acá a cuartos de finales no paramos, no. Se sabe que impera la construcción de un equipo, la construcción que hasta ahora no se dio, no hay un equipo. Ese es el tema. Y el tema que se mueve siempre con los mismos nombres. Pero en cuanto al resultado, bueno, hombre, un 4-0 obviamente golpea todo, ¿verdad? Pero si pierde por la mínima 2-0, no creo que afecte mucho lo que ya está afectado. La mayoría de los hinchas de Olimpia va a hablar y te dicen, con este equipo jugando así no hay para pretender después de octavos. Todos dicen octavos, sí, por el tema del grupo, por los cálculos que estamos haciendo, pero no hay para pretender, y totalmente de acuerdo, acá es el partido con Patronato y el partido con los peruanos, jugando como local. Ahí no te puedes dormir, porque ahora, por ejemplo, Olimpia, ahí se puede dar lo que dice Fabio, se va a mirar la tabla, no va a estar tan bien si pierde, y poner que gana el equipo peruano, va a estar con 4, teniendo todavía 2 partidos como local, el equipo que juega a la altura, ¿verdad? Sí. Va a estar con 4 porque perdió con Nacional y empató con Olimpia. Entonces va a quedar empatado y va a estar esa sensación de peligrar la clasificación. Pero con 2 partidos que gane Olimpia, de los 3 que le van a quedar, está dentro. Claro, o sea, voy a colocarle números a la idea. Entre empatar en Medellín y empatar contra de local Patronato, acá, no. contra O con Patronato de visitante, es preferible perder allá y ganarle a Patronato, hasta por una cuestión numérica, 2-3. O sea, pero esto para que se entienda que hay partidos donde vos jugás con una mochila pesada. El partido contra Patronato acá del martes pasado, o sea, Olimpia jugaba con una mochila pesadísima, porque nadie te iba a aplaudir si es que vos jugabas bien y no ganabas. Este es un partido donde ese reclamo se minimiza. ¿Por qué? Por esta proyección que se está haciendo. Y hasta en el cálculo, el punto que se consiguió en Perú sirve porque se ganó acá y porque el equipo contra quien empataste perdió en la segunda fecha. Por eso está ese rango de 3 puntos ahora, que se puede minimizar en la siguiente fecha, pero además tenés el criterio de desempate que en la última fecha vos jugás de local contra ese mismo equipo. Pero sigue sin convencer el esquema táctico de Aguirre, ¿verdad? No convence, ¿verdad? Y más todavía que ahora va a jugar de visitante, ya proyectando ese partido, va a seguir jugando con la misma figura, que quizás es lo que corresponde porque vas a jugar de visitante y vas a querer cubrir los costados, el rival te va a salir a buscar el partido, pero igual este equipo no convence, y más todavía si es que
Uno lo vio Olimpia como un equipo protagonista ofensivo, sin ideas, sin creatividad, sin ser explosivo, y ahora hay que verlo más comedido, o sea, un equipo que va a tomar sus precauciones, que se tiene que defender también en varios lapsos de un partido en donde no sabemos con qué se va a encontrar Aguirre en cuanto a la propuesta del rival y sobre todo el rendimiento de sus jugadores, porque estamos hablando de que este mismo equipo que empató el primer tiempo con Tacuary es la base para enfrentar al Atlético Nacional en Medellín. Este es el equipo con los retoques que ya hablábamos, ¿verdad? Claro. Que por ahí ingresa Montenegro y qué seguridad te da este equipo, pero bueno, son partidos diferentes, partidos de Copa, quizás ahí de otra manera se pueda ver el nivel del equipo. Johnny, en un instante está Johnny ya, muchachos, en el circuito. Cerramos con ABC TV, vamos a saludar a Edgar ya. A ver, hoy a nivel internacional tenemos el partidazo de Manchester City-Arsenal, que va a arrancar a las 3 de la tarde. Y esto puede, ¿por qué no ir definiendo la Premier League? Porque es la fecha 33 de 38, y en estos momentos Arsenal tiene 75, City tiene 70, pero City tiene 22, tiene dos partidos menos, 30 partidos jugados, City, y 32 el Arsenal, o sea, 2 partidos menos tiene City. 6 puntos. Imagínate. Le queda 8 partidos a City, le queda 6 partidos a Arsenal. Si hoy City le gana a Arsenal, ya es campeón. Sí. Ahora el otro hecho que... Y el que está obligado a ganar hoy es Arsenal. Claro. Porque si hay empate, por esos 2 partidos, si después del encuentro de hoy los dos ganan todos sus respectivos partidos, City va a ser campeón. Se le fue de las manos el control Sí. de la punta, ¿no? Porque empató con El otro partido famoso, contra que Liverpool, acá se utiliza mucho, se va a caer. ganaba Se cayó. 2-0, pero es que ganaba los partidos. Es que Arsenal fue más ¿Qué extenso fue en cayó? cuanto a probabilidades porque ganó más partidos. Claro, porque hubo un momento ya en la primera rueda que se estaba quedando y Sí. después salió de vuelta y parecía que podía ser. Ahora viene empatando a 2 como local, después del partido que decía Ariel. Ayer Pues Internacional Campo, otro argentino que le hizo 4 al Real. Valentín Castellano. ¿Cómo? Castellanos. El Tati Castellano. Valentín, el Tati Y Castellano. le hizo recordar a Eulogio Martínez, Claro, Martínez. porque que fue uno de los pocos de los 10 jugadores que le hicieron póker. 4 goles al Real Madrid. Me pasaban hoy, era el 57 en la Copa del Rey, Sí. la Copa Española, lo de Coquito Martínez, 6-1 Sí, porque a favor de Barcelona, que es el partido. Inmediatamente marcaba los 4 goles castellanos y Mr. Chit ya ponía entre los destacados Sí. los jugadores que le habían hecho póker de goles a Real Madrid, y aparecía en el 57 Eulogio Martínez con el Barcelona. Y después ya ¿Vos sabés que- venimos a la época de los 90 recién. Claro, está Lewandowski Ya vino y después. Milito. Los dos más cercanos, Milito por el Zaragoza y Lewandowski por el Dortmund. Lo de Eulogio fue en el 57, ¿verdad? 57. Sí, ¿verdad? 57. 57. Y desde ahí pasaron casi 30 años para que otro venga y le haga 4 goles al Real Madrid. Y estaba Fue lo escuchando que decía- este chico, o sea, casi no es conocido en Argentina. Él se fue al Torque City de Uruguay. Ahí hizo Él campaña. estaba en la U, en Sí. Chile, y el grupo, el City Group, Sí. lo detecta, y por eso él ya empieza su carrera en todos los equipos de la franquicia. En Uruguay y El después Torque, va a Estados Unidos. A Estados Unidos, y ahora el Girona, que también es equipo de Claro, ese consorcio. Y por eso cuando de acá se fue Fernando Romero, el ex Cerro Nacional, uno decía, ojalá, porque fútbol de Australia, y acá citábamos las bondades del país, pero si él rinde bien en ese equipo, va a ser detectado, porque recordemos que el Melbourne también forma parte de este consorcio del Citigroup. Claro. Entonces, es lo que le pasó a quien ayer fue la noticia en todo el mundo por los 4 goles que le había hecho el Real Madrid. Queremos dar la bienvenida a Clan Sol. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo y el ardor. Una cápsula diaria de Clan Sol, y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clan Sol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, nuestra seguridad, Edgar.
Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week, precios inigualables, con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. TV Samsung Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales a nivel país. Llámanos al 519-4000, escribinos al 09916700000. Compra online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. ¿Te acordás la primera vez que prendiste tu acondicionador de aire? Ese piri nunca se olvida. Volvé a sentirlo todos los días, refrescándote con los acondicionadores de aire Tokyo Extens Ioniq y Prende Confort. Prende Tokyo, encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Tokyo, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, Federico, ¿qué hay? 12 con 4. No, lo de Mati Segovia, pobre, miren la foto bien. ¿Qué pasó? Y se olvidaron de él. No. Se olvidaron. No, pasá la tweet y esto. Se fue a jugar se fue a Botafogo a jugar a Bahía encima. Y ganó el equipo y a la vuelta se olvidó la delegación de él. No vino con el vuelo. Pero ¿cómo se olvidaron? Por eso dice, se olvidaron de mí, dice. Y acá dice, Mati Segovia es olvidado por la delegación de Botafogo en Bahía. Luego, después del partido de Botafogo enfrentar... El avión del club volvió a Río sin Matías Segovia. Y te pone la foto encima. Como se olvidaban de mí, le pone el sitio. Pero él se fue a otro lugar. Esperaban por y acá hubo algún caso de la selección que se olvidaron en el aeropuerto, ¿verdad? En la época de Ramón Díaz. ¿Se acuerdan? Pero no perdió el vuelo, ¿verdad? Pero ese vuelo Bahía, hermano. Esto ya es perder el vuelo. No, ahí es terrible. No, pero leen a por los detalles, Federico. No, es muy somero. Dice, se olvidaron de mí, dice una cuenta de... Pues decir así no Botafogo, y bueno, dice así, hermano. Pero ve, más estaba información, buscando. Federico. Gracias a que me envíe esto. Alguien de Guaraní me envía. Ayúdanos a encontrar a Mati Segovia, se perdió, hermano. Y capaz que ya retornó. Bueno, no sé cuántos vuelos hay de Bahía a Río, ¿verdad? Vos que tenés una memoria. Sí. Una vez, creo que era Ramón González Daer, el inefable, el presidente de la APF. No, Ramón González Daer, presidente de la APF. Y llegaron acá al aeropuerto y no había transporte y se empezaron a ir en taxi. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí, hablando de cosas nomás así de logística, ¿verdad? La época, no es que se fue el colectivo. Esa no es de Córdoba, después de Argentina. Ahí no era, creo que Ramón el presidente. Después de perder en Córdoba, contra Argentina. En taxi yo recuerdo que se empezaron a ir de a 2, de a 3. Cuando Peluso era el técnico. Época de... No, pero también hay una Ramón González. No, la de Ramón González con Ramón Díaz, el tema del avión que va y vuelve. No, y hay una que el colectivo le dejó también a un par de jugadores. Le olvidó en el aeropuerto. Arrancó, ya se fue a Imané y quedaron un par de jugadores en plena madrugada ahí en el aeropuerto también. No sé qué habrá hecho Mati, a lo mejor entraron a comprar algo, ¿verdad? Del aeropuerto, algo, pero... Volvió sin él. Pero ¿cómo no se dieron cuenta? La problemática va a ser cuando no apareció el bus en el aeropuerto. No le cierra chulo del duty free que es Mati Segovia. ¿Cómo haciendo? No entiendo. Pero vamos a hurgar un poco. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participás por 2 pasajes para la gran final de la Copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, 1649, casi San Martín. Espera, estamos acá 12:7. Si alguna vez perdimos alguna conexión o vuelo. No, sí. Esa sí es frecuente. Esta es... No, pero a ver si te pasa. Nosotros nos pasó con Andrés Riquelme, Andrés Rolón. Aquí estábamos en Santa Cruz y 4 horas teníamos y comenzamos a hablar. Entonces no nos dimos cuenta y ya nos cerraron la puerta. Con lo que corrimos, por favor, rogamos. Y después... tenemos que estar quitos esa noche y nos abrieron la puerta. Milagro. Contra milagro. No del avión, la puerta de embarque, que ya estaba cerrada.
Encima corríamos nosotros y cada rato y uno de los que controlaba le dice, usted no es pariente de Juan Román, le dice a Riquelme, no. Usted tiene que hablar ahí, no corriendo. No. Cosa que desesperaciones. Pero en Argentina una señora que se iba a Chile y le cerró el avión y la señora golpeaba el vidrio y lloraba. Y el avión se iba así despacito. Viste que era en Ezeiza, es todo vidrio Sí. así, y golpeaba el vidrio, no sé a dónde se iba, no sé si tenía el... Es terrible. Claro. Hay un jugador de Guaraní que... ¿Cómo? Y acá me envió Samuel, me envió... Vamos a buscar después en la... Vamos en a la buscar parte, sí. ya. Que rompe... no. Anina Tiférico. Bueno, Johnny. Johnny. No, pero a lo mejor es algo que no se hizo público todavía en los medios, ¿verdad? Porque no hay medios. Yo miré Globo recién pero informa el partido nada más. Pero a lo mejor viste como acá saben los partidarios y todo eso. A lo mejor ahí en la interna ya se sabe. Una vez Vamos lo a ver un poco que más tarde. en el colegio pasó que nos fuimos viste que antes se hacían eso, no sé si hasta ahora se hace, creo que ya no, ¿verdad? Pero era muy frecuente que se viajaba al interior, que te iba a las ruinas jesuíticas, que te iba a Piribebú y que pega que amoa, ¿verdad? Se hace todavía, ¿eh? Se hace todavía. Sí. Bueno, porque ahora pues, son medio chuchi los colegios. No, pero Ahora hay viajan algunos a que le dan para el Mendoza, interior nomás. Miami, que se van a Foz de Iguazú, ya no es Esta más, mañana tuvieron los chicos del colegio del Inter. ¿Dónde? Estuvieron aquí recorriendo toda la redacción. Mira vos. Chicos ya de 15, El día del periodista. 16 años, sí. Exactamente. No, y antes se viajaba, y vos sabés que no olvidamos un poco de una compañera así, y no, nadie se dio cuenta, y tuvimos que volver otra vez, porque imagínate vos, y conste que antes la profesora se llamaba Lita, ¿verdad? Pero esa vez no llamó la y acá me profesora. envían- ¿A vos ya te pasó? A la Fabio? vuelta ya es eso, ¿verdad? A la Bueno, pero eso vuelta, fue- a la vuelta. Acá me envían compañero. Bruno lo de Gastón Jiménez cuando jugaba en Argentina. Esa sí es muy conocida. Él sintió lo de estomacales, tardó un poquito, no subió al bus y Argentina lo dejó en México encima. O sea, en una provincia argentina. Pero ¿cómo no se Lo dan dejó. cuenta? No Pero pueden toma llamar lista, lista. no. Tiene que tener Pero una eso no lista y fue- vas eso no fue apuntando. lo del hotel, Sí. ¿verdad? O sea, lo del hotel o como Pero decía, en el interior de Argentina. claro. El partido se jugó en el interior, Pero volvieron a Buenos En las Aires y ya no excursiones volvió. el guía va y mira todito y llama lista y a ver quién Claro. falta, revisa y... ¿Verdad? Pero ahí pues, Toma todos los recados ahí del pues hay caso. otra cosa, ahí Y- los muchachos bajan a chupar, entonces tenés que tomar lista sí o sí. Una alegación deportiva se supone que... No, eso salimos viaje a las 4, Brasil y eso no, es viaje a mortal. Brasil No, ese te puede dejar cualquiera ahí. Sí. Ahí te puede dejar. Pero ahí, va como dice dejando Ariel, gente por el toman, camino. son muy celosos con la lista. Va, revisan hasta sí, el fondo. revisan, sí. Sí, no, Pregunta llama, a todos va los llamando. pasajeros. Pero para evitar eso realmente tenés que hacerlo, mirar, preguntar, Claro. ¿quién falta? Pero lo demás. Acá me lo dice que- el lo demás que no colega sabemos- Ariel Infram, me dice que en Santiago, Chile le pasó lo mismo. Y le llamaban por los altos parlantes. A la pocha. Eso es lo Pues, peor. Ariel. Los demás pasajeros le odiaban. Dice, saludos para Ariel. Ahí te miran con cara Y de. claro, pues tardan por culpa tuya, pues. Vos apareces, pues, están todos sentados, ya quieren pegar y aparecemos ahí. Que pase el Pero, desgraciado, más o menos. Wilson Bueno, colabora también un hecho que es muy frecuente en los ahorros de colegio. No, dice que en el último año de colegio siempre se hacían actividades para viajar a Camboriú. Al final el tesorero comía toda la plata. No, la ese excursión es terminaba en típico. Pinamar, acá Vos- en Piribebuy. y ahí ya se le da el control al que es medio politiquillo. Ese ya es su escuela. Ahí ya empieza a hacer lo que después ya se convierte ¿Verdad? en Ese es el diputado. principio de todo, ¿verdad? Ese es el principio. Y después Sí. ya se mejora en la universidad. Ese famoso pro se algo. va a la pues. universidad, normalmente es la nacional, ¿verdad? O católica, derecho estudia. Derecho de Y mortal. después ya no, él no estudia, él pasa siempre todos los años y él es, ¿cómo se llama? Le llaman delegado. Delegado. El famoso delegado, el que consigue firma, ahí comienza ya la trampería. El liderazgo. Los profesores mismos, ¿cómo quiero ser profesor de derecho? ¿Qué? Pucha, yo no le iba a perdonar a ese delegado, a ese le iba Muchas cosas vos querés ser, ¿eh? yo quiero Presidente de la ser República, ministro del policía, Interior. quiero ser delegado, no delegado, quiero ser profesor para agarrarle al delegado, quiero ser presidente de la República por, no sé. Y lanzate, no, No, ¿qué me ha lanzado? 2 semanas. Ahí Jorge dice, te recuerda, árbitro también querés Quiero ser árbitro, le doy ya un Va a toalla revolucionar el reglamento del fútbol. te digo, a mí me joden si hay roja directa. Y te digo más, ¿sabes qué? Mi sueño también quiero ser el Juan Villalba quiero irme a SPMT. Acá Asunción. Sí, Técnico ese. también, ¿verdad? Técnico también. Técnico también. Todo lo que sea así tipo militar no. Sí. Militar no.
Operador no tampoco. No. ¿Fuiste lo que hizo Juan Villalba ahora lo último? Ahora Que está bien, ¿verdad? Porque vos te pones a no pensar... entiende la gente, y no estacionen en su vereda, aunque sea de ustedes. Claro. El tipo tiene su portón del garaje ahí y estacionó en la vereda, apuntando al portón del garaje, pero en la vereda. Claro, pero te Está cierran bien. el paso. Claro, está bien. Y vos no viste lo que pasó técnicamente ahora. está bien. Viste que venden autos y dejan todo su auto ahí sobre la vereda. Y se fue le dijo correctamente ese amigo, saca todo tu auto y le empezaron a poner cepo. Y vos sabés que es lo que estaba enojado. El infractor. Y vos sabés que arrancó su Colabora auto. Néstor, que también quiere ser Uber. Uber, pero ese ya es para relajarme, para tener contacto con la gente, ir hablando, conocer cosas de la vida. ¿Verdad? Ese ya es un trabajo más... Mira, más Bruno, Juan Villalba admite que le sondearon el cargo de ministro del Interior en caso de que gane Santi Peña. No. Lo que faltaba. Ese va a ser un fusible ministro del Interior. No, y ¿sabes qué pasó con este señor? Se subió el dueño de la playa, arrancó el auto y con el cepo se fue, rompió todo su paragolpe trasero. ¿En serio, no? Sí. De la bronca. Y después se bajó y él sí que es lo que estaba enojado y le decía bien, te estoy filmando, no vaya a hacer eso, saca tu auto. Y enojado, él lo que estaba enojado. Y hay que aprender a respetar la ley. Juan Villalba no te puede caer en gracia, no es nada simpático a lo mejor, pero está haciendo su trabajo. Y el que está en infracción, bueno, que se vea el que está en infracción. Para eso no hay que cometer infracción, no tenés que darle lugar. Si vos tenés tus cosas en condiciones, estacionás en condiciones, tenés tu registro, tenés tu habilitación, no le da motivo a Juan Villalba. Inclusive te bajás y sobralo por Juan Villalba. El areucea le dice, ¿qué querés? Tengo registro, habilitación, estacionamiento al día, acá no viene estacionado. Solo que Juancito que sea ecuánime, no cuando se socorre no, eso concentración sí. colorada, porque si no es muy ahora fácil ya... aplicar la ley de acuerdo a la cara del cliente. No, tiene que ir por todas partes. Por todas partes tiene que ir. Medio se quemó ahí con el tema de la reunión política también, no es un ejemplo, ¿verdad? Y sí, y ayer, no, ahí también, lo estacionaron hasta sobre su cabeza. Ayer hubo una reunión importante acá en la Costanera y la gente le escribió por Twitter que vaya a la Costanera también. ¿Y después no apareció? No apareció. Tampoco. Famoso brilló por su ausencia. Apareció también con la alcaulemia que le dio positivo, entonces... ¿Quién? Y el señor Juancito. Sí. Eso no sabía. Sí, ya. ¿Cuándo? Ya hace... Yo hice el archivo. Este año. Él dio positivo al Alcotés. Sí. Antes Y de bueno, tener su que cargo, pague, ¿verdad? que pague también la misma cosa. Pero antes de ser... Pero Sí, hay que ser- pero hay que ustedes ser- poneme música de suspenso, ser papá. ejemplo El también. que viene, si yo soy director de PMT, voy a ser intransigente, innegociable va a ser lo mío. Innegociable. ¿Cómo le vas a encarar a la gente? ¿Cómo Con le pedís? respeto. Como, señor, por Con favor. respeto, no. Así va, poneme música de... Yo voy a ser director de PMT, así va a ser el tema. Vos lo te vas a ir a controlar. Espera, Ariel, vos venís. Vamos a suponer que sos Yo vos. soy el... Vos venís maneja, poneme el sonido de auto. O un Ariel. Señor, ¿En ruta Ariel? 2. Sí, Evan. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec o Cabernet a 11.500 guaraníes, un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Más te conectas, más creces, contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py, porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Bueno, primero yo voy a hacer las filmaciones. Solamente... ¿Qué es eso, Quique? Mucho tránsito. Muy bien. Yo voy a hacer hermano. primer tema, las filmaciones van a ser internas. No las voy a publicar. Claro. Y solamente en caso de que haya una necesidad de demostración de prueba, Muy ahí bien, excelente. primer Muy bien, punto. muy bien. Segundo punto, voy a ir armado hasta los dientes. Conmigo van a ir 28 policías, se van a ir 5 cascos azules, porque yo no voy a joder. Eso que a mí me quieran empujar, le quieran tocar a la gente de PMT, no. Me voy a ir reforzado con 4 o 5 de la montada, caballo también, FOPE también.
Sí, carro hidrante también. No, yo cuando hago movilización voy a hacer así, pero fuerte luego. Eso sí, vamos a suponer, viene Ariel. Juan Villalba, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Bruno? Un saludo para vos, para todo el equipo, a tus órdenes siempre. Gracias, Juan. Vos sos abogado, ¿verdad, Juan? Sí, señor, así mismo. Bueno, quédate un ratito al aire, por favor, te pido. Viene Ariel. Yo soy director de PMT. Yo voy a tener respaldo de la policía. Primero, no voy a hacer filmaciones, voy a hacer solamente filmaciones internas. En caso de necesidad de prueba, ahí las presento. Muy bien, correctísimo. Ariel, vos venís manejando, vení, Totalmente. Ariel, vos. No tenés tu luz prendida. Yuyna. Vení, ahora. Un momentito. Señor, ¿cómo le va? Habla, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor oficial, señor agente? Bien, señor. Registro de conducir, por favor, No, y habilitación. Aquí viene, totalmente al día. Muy bien. Ariel Marejo, usted es periodista, Sí. ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Señor, usted no tiene la luz prendida. Por esta No vez... sé que me olvidé. No, yo sé, no Se hay me problema, fue. señor. La próxima vez no le vamos a multar porque esto es muy menor, pero por favor la próxima vez tenga en cuenta, prenda la luz, es una ley estúpida que vamos a tratar de sacar más adelante. Qué espectacular, como quiero. Adelante, señor, Agente usted puede de- continuar. este Vamos a partido. suponer que vos no tenés registro, Ariel. Claro. Ahí te decís, señor, usted no tiene registro al día. ¿Qué me va a decir? No, ahí ya, me entrego. Haceme como paraguayo. Como paraguayo. Eh. Y no se puede, pero No. Señor 50 Mareco. y para pasar Señor de largo Mareco, y es mejor para que la usted- coca, la- No, la- le la pido por cervecita. favor, mejor que usted guarde silencio y no hable de eso. Por favor, fulano, hágale la boleta. Si puede pagar, ¿tiene dinero, señor? Ahora mismo no. Ahora mismo no, bueno. Acá tenemos la tarjeta. ¿Tenés tarjeta? Tampoco. Vamos a cobrarlo, hermano querido. Lo siento mucho. A mí no me quisieron cobrar por Bájate, débito, ¿eh? Por tarjeta de débito. Me dijeron, no estamos cobrando. por- Pero ahora ahora nos va a Menos contar mal, Juan Villar. menos Bueno, mal, menos ese va mal. a ser mi proceso. Bien. Y no me voy a estar correcto. peleando. Eso sí, a la policía le digo, es revoltoso y se le imputa, inclusive vamos a la fiscalía, imputación por obstrucción a la persecución pública. Por decirte una figura. Juan, Señor, Le está dando idea, ¿eh? ¿cómo es el tema, Juan? No quieren respetar Ahí- los perros, Juan. ahí te quiero corregir un poquitito, Bruno, con respecto al segundo ejemplo del procedimiento del registro vencido. Ah, El registro vencido implica remover el vehículo directo al corralón porque el que conduce ya no está habilitado para conducir. no, claro. Entonces- Si yo soy director, me voy a asesorar, voy a leer bien la ley. Acá yo estoy hablando Claro. desde el desconocimiento, porque muy importante lo que decís. O sea que vos no tenés tu licencia al día y ya acorralón tu auto. No Sí, es que vos señor, tenés que entonces- pagar y continuar manejando. No, se paga la multa y viene alguien que tiene el registro al día y puede retirar el vehículo. Ese es el procedimiento. Pero no va al corralón. Se paga la multa y se retira el vehículo. Va al corralón, salvo que pague la multa ahí mismo. Claro, en el momento. ¿verdad? Y haya una persona que tenga el registro, bueno, al día y pueda conducir el vehículo. No, claro, pero si no tiene para pagar, pues se tiene que ir a corralón. Eso es lo que le diría el señor, vamos a corralón. Ahí ya, Sí. puta, ¿qué va a hacer? No tiene otra Así forma. mismo. Bueno, Así mismo. vi un video en el que un señor sí que es lo que estaba ofuscado y enojado en una playa de autos porque le pusieron el cepo y lo mismo él se movió con el auto y rompió todo su guardabarro. Sí, fue en un lavadero. ¿Dónde No, fue en eso? una playa de autos, en un lavadero hacia el barrio Pinosá. Ah, Así mismo. pero decime, Pensaba que la vereda formaba parte de su lavadero. Juan, espérate, voy a hacer todas las preguntas, después te vamos a hacer quién más ropa tan Juan. Acá no hay tu tía con nosotros, Sí. vos sabés muy bien cómo es este programa deportivo. Me gusta, sin problema. Juan, decime, por ejemplo, hay gente que no entiende, desconoce la ley o se hace embotable. El tema de parar frente, es su cochera, ¿verdad? Pero él agarra y estaciona frente a su cochera y vos no podés caminar. ¿Qué es lo que es? ¿Desconocimiento de la ley? ¿Embotabilismo o qué es? Se llama cero atas. Ah, no, Porque hasta. esa misma persona, yo te puedo apostar que eso no va a ser en el Brasil ni tampoco en la Argentina. Ah, Y te hablo de gente media para arriba, gente pudiente, con vehículos de alta gama. Piensa que porque estaciona frente a su garaje, ocupando la vereda, es un espacio suyo que puede tranquilamente usar como para estacionar como cuando quiera. Y no es así.
Puede estacionar frente a su garaje en la calzada si es que quiere, pero nunca sobre la vereda, privando el derecho a los peatones. Juan, es cierto que vos publicaste, yo vi, cuando asumiste la recaudación era 50 millones y en el último corte, no sé, creo que después de 3 meses de tu asunción al cargo, 254 millones, ¿puede ser eso? Te voy a... Acá a mano mismo tengo. En el mes de enero se recaudó 51.212.000 guaraníes. En el mes de febrero se recaudó 62.963.000 guaraníes. Yo asumo el 1 de marzo. Sí. Y la recaudación de marzo subió a 217.890.000 guaraníes. Y el corte de abril, del 1 de abril al 25, que fue ayer, la suma es de 275.200.300 guaraníes. Es decir, ya tenemos en marzo, llegamos a 350% más la recaudación comparado con febrero. Y bueno, y cuando termine abril te voy a dar el monto exacto en porcentaje de cuánto se incrementa. ¿Y esa plata dónde se va? Va a la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción. Nosotros no somos una dirección autónoma ni autárquica como para disponer de ese dinero. ¿Pero quién es el que dispone? ¿El intendente? Claro, el intendente. Con esa plata se ejecuta el presupuesto del municipio. Bueno, acá la pregunta del millón es, porque yo soy de las personas que voy a pelear siempre porque se respete la ley. Pero, hay siempre pues peros acá en nuestro país. La gente también dice, justo en este momento de elecciones, 3 meses antes o 4 meses antes aparece este personaje, Juan Villalba, así lo dice, ¿verdad? Sí. Y esa plata es para engordar la municipalidad, meter a los amigos de la seccional, disculpame la expresión, a las señoritas que quieren un buen pasar, amigas de los amigos, se les nombra y tienen que trabajar en política, que tienen que votar por tal cosa, por fulano, por merengano. ¿Qué le responde a esa gente? Bueno, primero que eso no depende de mí. Yo no tengo la capacidad absoluta de poder contratarle absolutamente a nadie, ¿verdad? Eso es una disposición única y exclusiva que tiene el intendente, ¿verdad? Para ver cómo ejecuta su presupuesto, ya sea contratando más personales o haciendo inversiones, ¿verdad? Entonces, me es muy difícil poder responderte eso porque no... O sea que si el intendente ejecuta mal ese dinero, vos ya no sos responsable de lo que querés decir. Claro, exactamente, así mismo. Así mismo. Bueno, te puedo dar 2 sugerencias. El tema de que vos no tengas encendida la luz, esa es una cuestión mínima que le puede parar. Porque acá sabes que yo te voy a decir una cosa, Juan. Se tiene que hacer prevención y no multa nomás será. Porque ¿qué pasa con la persona que se olvida a lo mejor de prender la luz? Pero él tiene registro, él tiene habilitación, no cometió ninguna infracción, no le chocó a nadie, se va y le para y no le puede decir, señor, encienda su luz para la próxima, por favor, porque se le va a multar. Eso no tiene que ser advertencia. En otros países, los grandes países, te hacen una advertencia. No es que agarre y te dice, multa. Mira que nosotros en Asunción, acá en la capital, nosotros no aplicamos infracción por esa contravención mínima. O sea, eso es para el interior. Para ruta internacional. Ruta internacional. Solamente para rutas internacionales. Y nosotros acá no aplicamos esa contravención. Bueno, claro. Lo segundo, yo suelo ver y me pone, me enerva, pero sabes que yo no puedo cometer otro delito, porque yo estoy esperando para cruzar el semáforo, ¿verdad? Yo estoy en el auto, ubícate conmigo, yo estoy en el auto, semáforo rojo, me da verde y un tipo pasa así como si nada, él... Te juro por Dios, pasa en rojo el tipo porque le dio amarillo, después rojo y lo mismo pasa en rojo. Ese es el palo de los perros. Yo no sé qué apuro tiene y ¿sabes qué? Se va de un semáforo a otro semáforo. Y se queda en el otro semáforo. Él corrió riesgo de producir un accidente fatal, de matarle a alguien, de matarse él. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué ustedes no hacen? Porque vos te vas a los Estados Unidos. Yo te voy a contar. Vos ya estuviste en los Estados Unidos, Juan.
Sí. Bueno, Sí, ya. vos en los Estados Unidos haces un adelantamiento nomás, alguien se te adelanta a vos indebidamente, esa persona llama directamente a no sé a qué número, creo que es 911 o cualquier lugar, y dice, acá se me adelantó un auto indebidamente. Y la policía no tarda 2 minutos en atajarle a esa persona, le dice, usted se adelantó indebidamente, acá documento, ¿de dónde salió? ¿Qué hizo? ¿Por qué usted se adelantó? Multa, chauya. ¿Verdad? O sea que la ciudadanía se protege entre sí. Vos, guay de vos, si vos llegás a cruzar rojo y esa persona mismo, el ciudadano, ¿verdad? Agarra y le llama y le dice, acá pasó un auto tal de tal descripción, tal chapa, pasó en rojo. ¿Por qué ustedes no habilitan un número de teléfono? Porque quienes somos cumplidores de las leyes, estamos expuestos a estos locos que pasan en rojo o amarillo, rojo, pasan. Y vos tenés que atender, vos te toca verde, pero yo ¿sabes qué hago? Despacito paso y tengo que mirar otra vez. Y le enseño a mi hija, le digo a mi hija, no vaya a cruzar verde acá, acá la ley de la selva. ¿Cómo ustedes no pueden tener un número de teléfono? Le puede sacar foto, ponerle un nombre, que la ciudadanía denuncie y ahí voy a pedir la cámara y la foto, la prueba, y le convoca a un juzgado a ese personaje que pasó en rojo. Mira, Bruno, nosotros ya socializamos por todos los medios, incluyendo el medio ABC Color, el nuevo número de llamada gratuita que tiene PMT, que es asterisco 916. Asterisco 916. Para hacer las consultas, ¿verdad? Nosotros habíamos convocado una conferencia de prensa para socializar ese número. Primero, ¿verdad? Segundo, con respecto a tu ejemplo de los Estados Unidos, es cierto, existe mucha conciencia vial allá. ¿Y por qué existe conciencia vial? Porque hay un Estado presente. Y el Estado presente controla y en caso de infracción reprime. Nuestro problema en el Paraguay y sobre todo en Asunción es de que había un Estado ausente, de que no se le percibía la PMT. Y cuando la PMT empieza a hacer movimientos como lo empezamos a hacer desde que yo asumí, empezaron a saltar todas las fichas, empezaron a saltar todos los fusibles, cierto grupo de la sociedad empieza a mostrarse reticente, pega el grito al cielo, y por darte un ejemplo, el Estado presente para controlar y el Estado reprimidor para castigar las infracciones. Y te doy un ejemplo. Fíjate, el año pasado, cuando otro era el director, en total, en todo el año, se recaudó 564 millones de guaraníes nomás. Y yo en 2 meses ya estoy recaudando 534 millones de guaraníes. O sea, la idea es Estado presente para controlar y Estado presente para reprimir en caso de infracción. Porque está más que comprobado, hasta científicamente, de que las multas por infracción, por contravención a las normas, es también una forma de educar, porque se supone que yo, Juan Villalba, director de PMT, tengo que suponer ya que Bruno Pons, quien posee una licencia de conducir, ya se haya tragado o se haya mamado todas las reglas de tránsito, por eso está habilitado para conducir en la calle. Claro. Esa es la suposición primera, la primera premisa que tenemos nosotros al salir a la calle. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y yo insisto mucho en la dirección de instrucción, porque tenemos una dirección de instrucción que depende del intendente, es la de instruir a los peatones, que es el ejemplo que me diste, ¿verdad? Y hacer instrucción vial ya desde temprana edad en las instituciones educativas. Y te voy a dar un ejemplo más, que me diste del peatón que te cruza justo cuando se pone verde. En Buenos Aires, por ejemplo, hubo un accidente de tránsito donde una persona cruzó en medio de la calle donde no era franja peatonal. El conductor fue absuelto, el fallecido fue declarado condenado. A la pucha. Bueno, pero acá pues semáforo en rojo te pasan los perros como si fuera dulce de leche. Entonces, sí, yo lo que quiero, no me respondiste, yo quiero denunciarles, le saco foto a esa persona o video. Lastimosamente, ahí te quiero interrumpir, Bruno, lastimosamente nuestra legislación todavía no está preparada. ¿Por qué? Y eso es lo que yo exijo y estoy pidiendo a la Junta Municipal, ya la aplicación de tecnología, para que a través de la fotomulta y otros aparatos habilitados por el Estado ya me puedan servir a mí como carga probatoria para poder aplicar una infracción cuando hay una contravención. Pero pelear por esa una ley. Foto no me sirve de prueba.
Porque Tiene vos, que estar vos presente tenés un por PNP cuánta, y tiene que comprobarlo. cuánta gente, por ejemplo, dice, no, pero ¿por qué no viene acá Juan Villalba? Acá en este lugar no hay autos mal estacionados, hacen lo que quieren. Acá tengo mi vecino que tiene 2 camionetas 4x4 y estaciona en la vereda, no le interesa Tres Pepinos nada. En los barrios, pues vos no vas a poder abarcar todo Asunción, ¿verdad? Y ojalá esto se vaya atendiendo a todo el interior. Ahora, te hago la pregunta. Acá me dicen que vos diste... espera, vamos a hacer lo siguiente, Juan. Vos te animás 10 audios WhatsApp 0972730730. Demasiadas preguntas ahí será. Acá me dice el primero, Juan Villalba, el que menos puede dar cátedra a nada. Dio positivo a la alcoholemia hace un año. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, es cierto, pagué mi multa, reconocí mi error, hice la donación y la reparación del daño social. He cumplido con la sociedad y he cumplido con la transgresión que se dio. Y punto. ¿Quién alguna vez, o ese que habló también está libre de pecado para tirar alguna piedra? Ahí ya es bíblico lo tuyo. Bueno, que arroje el que esté libre de pecado la primera piedra entonces. Bueno, sí, señor. Espera un ratito. Primer audio WhatsApp, ¿no? Poneme al aire. No escucho. Espérame que un ratito, por favor. Verá. Acá dice, ¿por qué cuando los colorados hicieron su reunión él no hizo nada? ¿A cuál reunión se refiere? Porque hubieron varias reuniones, no solamente la reunión de los colorados, sino también de la concertación. Hubieron dos clausuras de calle que hicieron la concertación, hubo una caravana que hicieron ayer los colorados y hubo un mitin político que se hizo la vez pasada, hicieron los colorados. O sea, va para los dos sectores, ¿verdad? Todos y todas las actividades solicitadas con permiso municipal se las otorgaron, se hicieron los planos de corredores viales y de estacionamiento para colectivos en caso de gran concurrencia, y los permisos que se otorgaron, bueno, pasaron por todos los filtros, ¿verdad? Yo lo que pude ver por las redes sociales, la gente que se quejó era la que venía filmando y mientras manejaba la caravana, y yo no veía atascamiento mientras esa persona filmaba, solamente filmaba hacia un lado de la acera los vehículos que se estaban colocando para poder marchar en caravana, que es una actividad electoral normal de esta época de todos los partidos, no solamente del Partido Colorado. Pero no he visto atascamiento y ayer esa caravana en menos de 1 hora y media terminó, ¿verdad? Pero de todos modos, acá sobre los gustos políticos, sobre todo no le vamos a dar el gusto a nadie. El liberal se te va a quejar por el acto del Colorado y el Colorado se te va a quejar por el acto del liberal. Así nomás es, Bruno. Y Juan, y andaten a los dos, amigo. Andaten a los dos y ponerle cepo a todo el mundo. Es más, nos vamos Colorado, a los dos, liberal, no vamos luego ni siquiera a poner cepo, nos vamos a hacer cobertura para que haya fluidez de tráfico, que es mucho mejor inclusive. A los dos actos nos vamos para hacer cobertura para que haya fluidez de tráfico. Juan, ¿qué tal? Sí. Te saluda Fabio. ¿Vos estuviste en una concentración encima del escenario? Sí, estuve. ¿Y ahí ya la gente te trató de hurrero? ¿Vos sos hurrero, Juan? Yo no me considero hurrero. Ahora, que me pregunte si soy colorado, sí, soy colorado, pero ¿a qué le llamas hurrero? Decime, dame la concepción o el significado de a qué le llamamos hurrero. Bueno, y lo que la gente dice es que vos te prestabas para estar ahí, para apoyar un partido político X, y que ahí hubo infracciones de todo tipo. Contale que ya dijo acá Federico que le envió un mensaje de que va a ser ministro del Interior si gana Santipeña. Sí, también, no, le estoy hablando de las infracciones que hubo ahí en las concentraciones y que vos no hiciste nada. Entonces decía la gente, no le hace nada a sus colorados porque él es hurrero, y me parece que mira, eso es lo que tenés que evitar, Juan. Permitime hacer un pimponeo contigo, ¿se puede? ¿Cómo no? Bueno, para mí el hurrero es el que hace hurra. Primero, yo no hago hurra. Segundo, yo estuve en ese acto porque era un acto de un candidato que a mí me gusta, por el cual estoy militando. Tercero, hicimos la cobertura de ese acto, donde hemos diseñado un plano de circulación, de estacionamiento de corredores de colectivos, como lo hicimos también con la concertación. La concertación, por ejemplo, hace 2 días cerró Mariscal López y San Martín y nadie se quejó ni dijo absolutamente nada.
Sin embargo, cuando hay un acto colorado, todos van contra Juan Villalba, pero cuando se cerró Mariscal López y San Martín en horario pico a las 17:30 horas, con el banderazo que hicieron, cuando nosotros le dimos cobertura para ese acto, buscando las vías alternativas y dirigido de tránsito, nadie absolutamente se acordó de nada. Juan, ¿qué tal? Ariel Marco te habla. Acá sabe que dice, mentiroso, no era caravana esto, estaban estacionados los buses en doble fila, mentiroso de acá, no. Acá sobre el punto nomás, Juan, WhatsApp, ¿eh? Ariel te saluda, Juan, sobre el punto nomás. Sí, creo que queda mal. Vos, o sea, la Policía Municipal actuó en el partido Olimpia, que jugaba contra Patronato, creo, de Defensores, y se fueron correctamente, hicieron su trabajo en llevar al corralón a los autos que estaban mal estacionados. Pero, sin embargo, vos apareciste en la concentración colorada y ahí hubo cierto tipo de desorden en cuanto a lo que tiene que ver con autos malos estacionados también. Y a eso me refiero. O sea, la vara, pues, Juan, la vara, pues, es el tema. Si a eso me refiero. Si esta gente habla de que supuestamente los colectivos estacionados en el corredor diseñado es una infracción, están totalmente equivocados, porque el corredor se diseñó justamente para que se estacionen los vehículos en ese lado de la calzada, como ocurre en cualquier país del mundo y en todos lados. Todos los eventos con permisos municipales siempre tienen un plano o un mapa de circulación, de estacionamiento y de clausura de calles para el sentido peatonal. Ocurre aquí, ocurrió en ambos partidos que están en puja ahora, y ocurre también en cualquier lugar del mundo. O sea, va a haber nomás una cuestión de gusto. Alguno, al que es liberal o al que es anticolorado, no le va a gustar el evento colorado, y al que es colorado no le va a gustar el evento que están hechos por la gente de la concertación, los liberales. Esto pasa por una cuestión de gusto que evidentemente es nomás luego así. Dice Juan Villalba, es un maleducado, le van a reventar en cualquier momento, como cuando fue director del mercado, dice. Y bueno, le mando mi saludo, decirle. Pero vos te vas con la policía, vos tenés que irte con la policía montada aérea. Acá dice, bueno, hacemos los procedimientos como podemos, hasta donde podemos, ¿verdad? Bueno, cuando nos vemos rebasados siempre tenemos el auxilio de la policía para cuando eso pase, ¿verdad? Por suerte nunca pasó hasta ahora, ¿verdad? Pero bueno, tratamos de hacer siempre el procedimiento de acuerdo a lo que enmarcan las leyes, las normas y las ordenanzas, y bueno, cuando ya se ve en peligro la integridad física de los agentes, siempre recurrimos a la policía para que, bueno, nos presten la ayuda y el auxilio correspondiente. ¿Cuánto es la multa por pasar en rojo? Una falta gravísima, 20 jornales. 20, y la jornada está 90.000 y algo. Dos palos. Casi 2 millones de guaraníes. Sí, 2 palitos vamos a redondearle. Sí, pero atender la incoherencia de la ley. Por ejemplo, un vehículo estacionado sobre la vereda o sobre el paseo central o en un lugar prohibido, tiene la PMT el poder de policía. ¿Qué significa el poder de policía? El de remover el vehículo. Un vehículo que esté bloqueando el garaje tiene el poder de policía para remover el vehículo. Una persona que no tiene el registro o tiene el registro vencido o no tiene habilitación ese vehículo para circular, tiene el poder de policía para poder remover ese vehículo. Sin embargo, las infracciones como pasar luz roja, cuya falta es gravísima y el monto es elevadísimo, en cuanto a multas no tenemos poder de policía. Por ejemplo, Bruno pasa luz roja, yo PMT le pillo, le sigo, le atajo, le demuestro su falta, le hago la boleta y Bruno Pon continúa normalmente como si fuese que nada haya pasado. Desde luego, tener el plazo para pagar tu multa y bueno, alguna vez, si es que te dignas en pagarlo, pagarás, ¿verdad? Pero fíjate las incoherencias que tenemos en cuanto a las normativas que nos rigen. Claro. Y si vos, PMT, ¿qué pasa si es de otra circunscripción? Vamos a suponer que sea de Itagua. ¿Qué pasa? Y ahí es el mayor problema. Si tu registro es de Asunción, no hay problema, porque yo te puedo cargar la multa a tu registro de Asunción o a tu habilitación de chapa de Asunción, porque tarde o temprano vas a pagar. Pero mi problema está es que el 80% de los conductores que circulan todos los días por Asunción son registros del interior y no existe una sola base de datos unificada de todas las licencias para poder exigir compulsivamente el cobro de las multas. Por eso lo que la gente cree,
de que tiene una impunidad, no es lo inmunidad, una impunidad de hacer lo que cree. Cuando viene a Asunción, te pasa luz roja porque saben bien que no te pueden llevar al corralón, que te van a hacer una boleta. Yo estoy rogando de que haya una voluntad política y que baje una ley del Congreso donde se unifiquen todos los datos y que los cobros sean compulsivos para que nadie transgreda ninguna norma de tránsito ni en Asunción ni en cualquier ciudad del país. Colorado, él no. Juan, para poner un ejemplo, yo por ejemplo tengo mi registro de Lambaré, ¿verdad? Y mi habilitación de Lambaré. Yo en Asunción cometo una infracción, ¿vos me podés llevar al corralón igual o no? Si cometes una infracción que corresponda al derecho de policía, por ejemplo, el de estacionar mal o de no tener registro o de no tener habilitación, sí. Ahora, si tenés registro de Lambaré y pasás luz roja, te hago la boleta y continúas. Y si Dios es grande y si Lambaré se digna, se puede llegar a cargar esa multa que alguna vez le pasaremos, ¿verdad? Pero generalmente no se suelen pasar ni cargar las multas de otro municipio porque no existe un convenio o no existe una norma con fuerza de ley que así lo obligue. Por eso digo que nuestro principal problema siempre viene del ordenamiento jurídico. Si el ordenamiento jurídico, que es la ley, baja la línea con respecto a eso, nosotros íbamos a tener mucho más orden con respecto a lo que es el tráfico, no solamente en Asunción, sino en todo el Paraguay. Bueno, hay audio WhatsApp. Permitime, Juan, por favor. 10 audio WhatsApp, ¿sí? Por favor, te pido. A ver. Bruno, Boriajú, o cobrasean a la multa y toda esa onda, ¿verdad? Pero ahora cuando hay concertación de Colorado, él no hace nada. ¿Por qué no se da la puta? ¿Escuchaste, Juan? No sé, en Boriajú, pero me fui al intercolegial del ACE y levanté 14 vehículos. ¿Mira en Boriajú? Por favor, señor Villalba, hay algunos semáforos que rápidamente cambian de amarillo a rojo. Y le doy un ejemplo sobre en Loma Butá, frente mismo a la escuela Carlos Antonio López, en la intersección de Sargento Lombardo. El amarillo no tarda ni 3 segundos, señor Villalba. Y allí siempre están pescando agentes del PMT motorizado. ¿Escuchaste, Juan? Vamos a pasar ese reclamo a la dirección de control semafórico, que es otra dirección la que se encarga de los controles y el ajuste de los semáforos, ¿verdad? Lastimosamente el tema de los semáforos en cuanto a su reparación, los ajustes y demás detalles técnicos depende de otra dirección y no depende de PMT, pero trabajamos coordinadamente y solemos nosotros justamente pasarle algunos reclamos que generalmente nosotros vemos en la ejecución que solemos hacer en la calle. Bruno, a este director hay que felicitarle. Hay que felicitarle realmente porque está haciendo bien sus deberes. Típico, lastimosamente, de muchos paraguayos que no queremos cumplir la ley y atacamos a las autoridades. Hasta Capiatá que tiene vaca por la ruta o tiene segunderos. Me saltó en una WhatsApp ahí, Juan, porque están lloviendo los mensajes, será una cosa de loco. Bandido de arriba, ¿qué será? Resulta ser que todos podemos ser delincuentes desde el momento en que somos colorados. Hay colorados de cualquier delito y cometer es más detenido y raman de auto de multa de Juan. Bruno, decían a Juan que el semáforo que está sobre General Santos y ahí frente a emergencia no funciona desde ayer a la noche ya. No sé si él pasa por ahí. Anotamos, Juan, por favor. O ahora que está el tema político solamente se concentra en su partido. ¿A qué? Opo, Indeina, Juan, espera que. Vamos a pasar al reclamo correspondiente. Buenas tardes, señores de la mesa y al señor Juan. Una consulta, señor Juan. ¿A qué número se puede llamar cuando vemos acá en mi barrio San Pablo que la gente estaciona sobre la vereda y tenemos que bajarlos de a pie a la calle para continuar el camino? ¿Qué número podemos llamar para que se remuevan esos vehículos de ahí? ¿Escuchaste, Juan? Asterisco 916, que es llamada gratis de todas las telefónicas, como así también en las diferentes redes sociales. A su tránsito,
@asutránsito o @Juan Villalba PI, ¿verdad? Hoy justamente estuvimos haciendo intervenciones en barrio Pinoza y barrio San Pablo, sobre todo en las playas de los vehículos, de venta de vehículos que sacan los vehículos sobre la vereda para hacer la exhibición de sus vehículos. Unos cuantos cayeron hoy ahí en infracción. Solamente en recaudar, no en dirigir el tránsito. Ayer se tardó 45 minutos a una hora en pasar Artigas porque cerraron la costanera para la caravana. Y encima hoy hacen controles que son inconstitucionales. Por ley está prohibido hacer controles aleatorios. Solo por recaudar. ¿Qué le respondió al señor? Mira, lo del tráfico es una cuestión que no solamente es un problema de Asunción, es un problema en todo el mundo. Ciudades con mucha mayor estructura e infraestructura que nosotros, aquí en Asunción, tienen problemas de tráfico en hora pico. Pasa eso en San Paulo, en Río de Janeiro, Buenos Aires, Nueva York, en todos lados, ¿verdad? Eso es una cuestión que escapa a la posibilidad mundial por el crecimiento del parque automotor. Nosotros tenemos un crecimiento del 10% del parque automotor por año. Ahora mismo tenemos un ingreso de 750.000 vehículos por día de lunes a viernes a Asunción y de 2 millones de personas por día a Asunción que vienen del Gran Asunción. Entonces, controlar todo eso con la poca infraestructura que tiene la ciudad, más con las precariedades que nos movemos, desde luego que van a haber algunas falencias que vamos a ir tratando de corregir siempre a la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Los semáforos parece que están programados exactamente para que el amarillo pase rápido a rojo. ¿Por qué no usan semáforos que marquen los minutos? Eso yo he visto en Foz de Iguazú ahora. ¿Cierto, Juan? Eso es cierto también. Te cuento algo ahí, Bruno. La vez pasada yo me fui con el intendente a la aduana y hicimos ya el despacho de más de 70 semáforos inteligentes que ya se adquirieron, que vienen de Corea, y que en los próximos días se estarán implementando, sustituyendo a los viejos y también colocando o insertando esos semáforos en nuevos cruces donde antes no lo había. 70 semáforos aproximadamente. Más de 70 semáforos. Y esos son numéricos, son inteligentes, de Corea, impresionante. Inteligentes, eso. Así mismo, son semáforos inteligentes. No, entonces no falla. Si es coreano no va a fallar. La única vez que Chun le jodió fue una máquina, le jodió. Acá el expendedor de gaseosa le cambió su moneda. La única vez que Chun perdió en su vida fue eso. Perdió con una máquina, imagínate lo que te estoy diciendo. Pero un ratito, por favor, Juan. Últimos 2 mensajes, por favor. De Yurutabe, el tráfico es un problema de todo el mundo, pero tenés que dirigir, no estar pescando en los semáforos quién pasa en rojo y quién no. Ese es el tema. ¿Qué te dice a vos acá, Juan? ¿Cómo? Escuchamos otra vez. De Yurutabe, el tráfico es un problema de todo el mundo, pero tenés que dirigir, no estar pescando en los semáforos quién pasa en rojo y quién no. Ese es el tema. Y hacemos cobertura de tráfico en los horarios considerados picos. Horario de entrada a la ciudad, que parte ya desde las 5:30 de la mañana. Cubrimos instituciones públicas, instituciones educativas. Al mediodía la salida de algunas instituciones educativas, a la tarde, media tarde, instituciones públicas, instituciones educativas, y luego el horario de salida a la ciudad. Es muy difícil nomás poder cubrir toda la ciudad con 200 agentes de PMT, que es toda la tropa que tengo. Ojalá pudiese tener 500 o 1000 PMT para poder cubrir toda la ciudad, ¿verdad? Pero lastimosamente no la tenemos, ¿verdad? Juan, ¿por qué no le pedí al intendente vía nota, ya que está recaudando más, pedí nada más gente, amigo? Pedí vía nota. No crea que ya no le pedí. E inclusive, no crea que ya no pedí, claro que ya pedí. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de recuperar aquellos PMT que por alguna razón en tiempos atrás fueron a otras dependencias de la municipalidad a cumplir tareas administrativas y que, bueno, tienen la instrucción y la capacitación para hacer PMT y que en algún momento de su vida fueron uniformados. Ahora estamos haciendo esa reingeniería de talentos humanos para recuperarlo y, bueno, y ponerlo a la calle a dirigir el tráfico, ¿verdad? Cito, te voy a dar una idea. Sacarle a tu policía de tránsito a las 6 de la mañana hasta las 9 en los lugares pico. Entonces el tráfico va a ser un poquitito más fluido, por más que haya semáforo.
de 6 de la mañana a 9. Por ejemplo, en el mercado Perú y Petirosi. Haceme caso. Yo quiero ver a los policías que trabajan, no solamente para coimear. ¿Escuchaste? De hecho que así lo hacemos de 5:30 a 8:30 de la mañana, lo hacemos. Como vuelvo a reiterar, no podemos nomás cubrir todas las zonas, ¿verdad? Porque tenemos un mapeo de prioridades, ni en el mapeo de prioridades podemos cubrir con tan solo 200 agentes de PMT. Es por ello que a nosotros nos urge tener más PMT y ese es el trabajo de reingeniería que estamos haciendo con el intendente para recuperar más PMT y poder dotar de mayor cobertura a la ciudad. Juan, gracias por atendernos y por tu paciencia de responder. Sí, Fabio. No, creo que no respondió lo del Ministerio del Interior. Juan, ¿es cierto que si gana Santipeña te sondearon para tomar el Ministerio del Interior? A mí Santipeña no me dijo absolutamente nada con respecto a eso. Hay sondeos, varios amigos preguntan, varios dirigentes proponen, pero una charla así formal y seria con respecto a una propuesta sobre ese aspecto, no. Y coincido con Santi en ese sentido de no lanzar un gabinete antes de que se ganen las elecciones, porque lanzar un gabinete antes de que se ganen las elecciones sería totalmente ilógico y hasta pecar de soberbio. Juan, te quería consultar lo siguiente para cerrar. ¿Por qué vos las grabaciones que haces a las personas que caen en infracción de tránsito levantás en tus redes? Porque está claro que, bueno, tu función o la función de ustedes es multar, listo, castigar a los que fallan, pero una vez visto, por ejemplo, a un militar que está en la moto, es cierto, tuvo problemas en cuanto a lo que tiene que ver en el tránsito, pero ¿por qué levantaste, dijiste que veía a su jefe, qué sé yo? Porque al final de cuentas vos sos director de tránsito, no sos director de la justicia militar. Bueno, hay una cuestión que tiene dos aristas. Primero, bueno, hay que reconocer un poco el exceso en cuanto a lo exacerbado que me puse por la infracción que cometió el señor. El señor venía en una motocicleta con una señora detrás, sin casco, y con una criatura de 6 meses en regazo. Hay cosas que la gente no sabe nomás, ¿verdad? Que por una cuestión de no contar, ¿verdad? De que nosotros le hicimos bajar a la señora y a la criatura y le hicimos ir en otro medio de transporte más seguro a través de un bol para que pueda llegar a destino, y bueno, y el militar que pase al corralón a que se le haga el procedimiento respectivo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta también algo, y ahí también tenemos que compartir culpas los medios de prensa, como así también en este caso a mí lo que me reclaman. El viernes justamente el diario ABC Color, el medio que ustedes están trabajando, publica la foto de uno de los PMT donde supuestamente están recibiendo dávidas o coimas. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia de proteger la identidad de los infractores? En este caso, el infractor mío sería el agente de PMT cuya cara se mostró en primera plana y en tapa. Sin embargo, a mí me critican por publicar un video donde yo también publico a un infractor. Entonces, o cumplimos juntos la agenda de la protección al principio del derecho a la inocencia, o, bueno, exponemos todo lo que vemos siempre. Dos cosas finales, Juan. Acá dice, por ejemplo, un colega nuestro le agarró a 2 personas en una moto y dijo que seguramente se estaban yendo al motel, dice, 2 hombres en una moto. ¿Eso es cierto? Eso dijeron los infractores. Y yo le dije, bueno, ahora se va a tener que interrumpir tu ida al motel porque vamos a tener que irnos a hacer el procedimiento en el corralón porque se estaban yendo de noche, pasaron luz roja y se estaban yendo sin casco y sin documentos. Ellos dijeron, es que vos le dijiste. Sí, ellos dijeron. No, yo no le dije absolutamente nada. Ellos dijeron. Yo al contrario le respondí, le dije, bueno, vamos a tener que suspender la ida al motel para irnos al corralón porque están sin casco, sin documentos, sin chapa y pasaron luz roja. Estaban apurados. No, le recago. No, espera. Juan, le recagaste. No, ¿cómo? No me quemen así el señor ese de la Argentina. No, qué locura. Espera, Juan, y lo último, ya tomando en serio esto, se me olvidó lo que te iba a decir. Ya me quedé. Es que la última historia es muy fuerte. No, muy fuerte, hermano. Mientras, Bruno, Juan, el tema. Ya me acuerdo. ¿Sabes qué, Juan? A mí me da cosa
Y no es populismo, claro que no es populismo, porque justamente yo estaba diciendo, si yo llego a ser director de PMT, voy a ser intransigente, pero voy a respetarle para que me respeten también a mí. Lo que te quiero decir es, ¿sabes qué me da cosa? Que cuando yo me voy manejando, siempre veo que ustedes le paran a las motos. Yo sé que las motos son las principales infractoras. Y yo detesto a esos padres irresponsables que llevan criaturas, se te adelantan, andan como si fueran, no entienden lo que se les dice. Pero después también hay autos humildes que siempre le paran. ¿Por qué ustedes no paran también? Porque te imaginaba el caso de esa asistente fiscal, Fero Toyota del año Oreco, ¿verdad? Y a esa normalmente pasan ellos tranquilamente. Ustedes de acuerdo, parece que, no sé si todos, ¿verdad? Pero siempre le pagan ustedes. Ojo, a Pama ya apenas oímos y a eso sí que le pagan ustedes. De Moriajupe, porque suponen luego que no va a tener luego seguramente nada en condición. Pero también ustedes se pueden encontrar con sorpresa, porque esos que tienen auto de alta gama, esos también son bandiditos. Esos tienen autos clonados, no están en condiciones. Personajes también son. Mirá que es lo que tienen a lo mejor más poder adquisitivo. Son los más prepotentes, Juan, o están en infracción, o inclusive tienen un cabrito por ahí. Tenés razón, Bruno. Mira que la política en PMT desde que yo asumí es justamente perseguir la infracción, no perseguirle al que tiene menos o al que aparenta tener menos, sino es perseguir la infracción. Por eso para nosotros no se distingue que sea un vehículo de alta gama como que sea un vehículo de los años 70, ¿verdad? Acá lo que importa es el cumplimiento de la norma. En cuanto a las infracciones que se puedan cometer, es por ello que tratamos de aplicar la tolerancia cero con respecto a esto y darle una nueva imagen a la PMT, de que sea una institución, como yo siempre dije y publiqué ayer en uno de los videos, a los PMT ya no se les llama zorros, se les llaman perros, porque van de frente y son intransigentes a la hora del cumplimiento de la ley. Gracias, Juan, muy amable. A las órdenes, Bruno. Abrazo al equipo. Un abrazo, gracias. Juan Villalba, director de PMT. Vamos a nuestro programa deportivo del fútbol ahora. Y apasionante. Mira, la cantidad de gente que nos envía. No, te digo que revienta el WhatsApp. Después ya no quise abordar con él porque también se da en otras municipalidades. Vos no cometés ninguna infracción. Vos te vas con tu luz prendida. Vos tenés tu registro, tenés tu habilitación, tenés todo tenés. Vos no hiciste nada y agarra y te paran. ¿Por qué si vos no hiciste ninguna infracción? ¿Por qué te tienen que parar, verdad? Y a vos te paran y vos ves que pasa una moto con 3 nenas, 2 perros, su ropero, y pasa un auto de alta gama sin chapa o y vos te quedás y le decís al policía, ¿y qué pasó? Registro a conducir. Le muestra. Habilitación, acá tenés. Adelante, señor, te dice. Gracias, señor. Pues te paró, y vos no hiciste nada. Y mientras tanto, 100 personas que están en infracción están pasando en tu narices y en la de él. ¿Verdad? Al final vos no le pasó eso? Sí, claro, sí, vos terminaste siendo un elemento distractor porque al final, el infractor se fue. Y vos no tenés ninguna sospecha, absolutamente te tocó a vos quedarte. A mí me pasó en Felipe Bogado sí, yendo pasa. a Sajonia domingo a la tarde, de verano. El día de los perros decía con lata de cerveza tomando. Yo me iba para la cancha y el otro entre 3 en la moto, el otro con lata de cerveza música. Y yo pasaba ahí tranquilo. Y a vos te estaban pidiendo cosas. Control aleatorio, güey. Aleatorio, te da el problema. Sí. Bueno, Edgarcito. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Sueñolar lanza su colección premium de Somiers, Ventura, Terra y Leganta. 3 líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos. Cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera a los 30 días y comprando cualquier producto de dormitorio
Millar con financiación propia. Te llevas una cabecera de regalo. Contáctanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram? Envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Tapelu Villa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única. 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad y visita tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-603-100. A través de reconocidos influencers, Independiente de Avellaneda organiza una colecta para pagar deudas, principalmente la de la América. Por el caso Cecilio Domínguez, aparece el caso Cecilio Domínguez como el más fuerte. Ya estamos con los móviles, toda la información deportiva. Todos los lunes realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año, el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. Fabio, ¿cuándo arranca el campeonato? ¿Cómo sigue el campeonato, la fecha? Sí, el día de mañana ya tenemos partido. A partir de las 5 de la tarde. Antes, Bruno, quiero nomás agregar este tema de cuánto es lo que tiene que pagar Independiente por Cecilio Domínguez. Luego de todos los recargos, la cifra ronda los 5,9 millones de dólares, o sea, casi 6 millones de dólares. Por ello se ha convertido en una prioridad. Pues además tienen con jugadores como Gastón Silva, Pablo Hernández y Fernando Gaibor, los que también están ahí con deudas con, o sea, pero la de Cecilio es la más alta. 5,9 millones de dólares, con todos los recargos ya después de tanto tiempo, desde el 2018. Juanma, ¿cómo te va, Móvil Personal? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Y Cerro Porteño está interesado en esa deuda de Independiente con el América, porque tiene que cobrar algo así como $300,000 cuando América reciba el pago por parte de Independiente. Recordemos que Cecilio en algún momento pasó por Cerro Porteño, entonces por esa cuestión de solidaridad tiene que recibir dinero Cerro Porteño por esa transferencia. Sí, mecanismo de solidaridad le llaman específicamente. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Bueno, destacamos esto en redes. Ya Blas Armoa marcó para Tigre, que le ganó 1-0 a Huracán, fecha 13 de la Liga Profesional Argentina. ¿Cómo se está cotizando Blas Armoa? Ya estamos con las informaciones de Cerro Porteño y Fabio con la fecha del campeonato. Con cubiertas como Taier andas sin preocupaciones, porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Taier. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con ese picantes,
morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres hacer, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Ya estamos con Olimpia también. Johnny nos trae toda la información del Decano que juega mañana. ¿Cómo arranca la fecha? El día de mañana va a jugar General Caballero de local ante Tacuary, partido que va a arrancar a las 17 horas en Carendí. Y posteriormente partido segundo turno Olimpia Trinidense en Para 1 a partir de las 19:30. Los partidos para mañana. El viernes continúa esto con Cerro jugando en primer turno ante Guaireña 18 horas en la Nueva Olla. Guaraní va a recibir a Resistencia el día viernes, segundo turno para Guaraní, 20:30 horas en Dos Bocas. Para el sábado un solo partido, se presenta el líder. Libertad ante Nacional 17 horas en La Huerta y el lunes un único partido también. Ameliano hará de local en el Defensores ante Luqueño a partir de las 18 horas, lunes feriado. ¿Qué hay en Cerro Porteño, Juanma? ATR, con Flow podés tener chicos for app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Juanma. Bruno. ¿Cuándo vuelve a jugar Cerro por la Libertadores? Por la Libertadores el próximo miércoles contra el Bolívar en la Nueva Olla. A las 18 va a ser ese partido, miércoles 3 de mayo. ¿Va a reventar ese estadio, Juanma? Sí, y los precios siguen manteniéndose de manera baja, populares los precios. Repetimos o recordemos que ya el tema del combo, los combos al menos ya no están a disposición, pero la dirigencia del Cerro insiste con los precios bajos para el partido contra Bolívar por Copa Libertadores de América. A ver, estoy buscando porque ya publicaban hace algunos días, pero 10.000 guaraníes se mantenían los precios de las graderías, tanto la novena como la gradería norte, y uno imagina que va a tener un marco realmente importante ese partido contra el Bolívar. Y para el torneo local, para el partido del viernes, repetí, 18 horas dijiste, ¿verdad? Sí, a las 18 también, contra Guaireña. Después de toda una rueda dirigiendo, Facundo Saba enfrenta nuevamente al equipo con el que debutó siendo entrenador de Cerro Porteño a las 18. En principio, y ya por la seguidilla de partidos, la cuestión que de los partidos también seguidos, recordando que Cerro de vuelta juega el siguiente miércoles 3 contra el Bolívar, probablemente exista una rotación importante, no sé si masiva o no, pero sí algunos futbolistas van a estar de vuelta bajo cuidado. Juan Patiño, por ejemplo, ya está recuperado. Él se recuperó de la dolencia en la zona de la espalda, de la cadera, la zona lumbar, y estará a disposición. Es uno de los que casi no jugó durante 10 días aproximadamente sin actividad y entrenamientos, y probablemente pueda volver contra Guaireña. Habrá que ver, dependerá de Facundo Saba y el entrenamiento principalmente de mañana, donde seguro va a definir el equipo que va a enfrentar a Guaireña. Después me parece que sí, Diego Churín, la cuestión de Claudio Aquino, Federico Carrizo y compañía, a lo mejor van a estar en el banco de suplentes, incluso algunos no van a ser convocados. ¿Resistencia Cerro en qué fecha es? En la quinta, sería la 16ª. O sea que es después de qué partido, ahora juega contra Guaireña por la fecha 15. Y el fin de semana, sábado 6, domingo 7 de mayo, o sea, desde este fin de semana la otra fecha. Bueno, y ese partido Resistencia Cerro se va a llevar probablemente a cancha Sol de América o de River, me dicen acá. Sí. No Ciudad del Este o Encarnación, no da el tiempo. Sí, tenía la intención de llevar al interior, pero por lo que confirmaba Bruno, no hay tiempo, y yo no sé la cancha de River, Claro. Ya que hasta cuando estaba en primera, hasta el año pasado, este año... que ser la cancha No, de Sol, hay una diferencia que es real. Sol de América tiene habilitada la cancha para primera división, River no. Y si pone en condiciones podría hacer tras una verificación, una revisión de la cancha,
pero las últimas imágenes de River, que estaba bastante, hasta si se quiere, dejado, no sé si corresponde, pero al final... ¿Y por qué no defensores? Y también se puede evaluar eso, porque el tema de la recaudación podría ser algo importante para Resistencia principalmente, ¿verdad? Ante esta situación que vive. Pero en principio ellos quieren jugar en un escenario como el de Sol. O el de River, dicen ellos. No sé si una cuestión deportiva también de por medio, atendiendo la necesidad. Puede ser deportivo, porque no tiene hacer una especie de guiño a la gente, a algún inversionista que quiera comprar el espectáculo y llevar defensores. ¿Qué más encerró? Acá tengo los precios de la entrada contra Bolívar, Bruno. Miércoles 3 de mayo, 18 horas, la nueva olla. Para los socios, 10.000 guaraníes norte y novena, 30.000 las plateas, 40.000 las preferencias laterales, preferencia VIP 120.000 y benefactor 180.000. Para los no socios, 20.000 norte, 10.000 novena, 50.000 plateas, 70.000 preferencia lateral, preferencia VIP 180.000, al igual que preferencia benefactor. Realmente precios muy populares para un partido de Copa Libertadores de América. Gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, Bruno, como no. Saludos a todos. Un abrazo, adiós. Gracias, Juanma Figueredo. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farma Oliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farma Oliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farma Oliva. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís Coñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Hoy a las 14:30 juega el Brighton de Julio Enciso ante el Nottingham Forest de visitante. ¿Está anunciado o no, Julio Enciso? Vamos a estar expectantes a esto. A las 14:45 West Ham Liverpool. 14:45 Chelsea Brentford. Y a las 3 de la tarde, a las 15, Manchester City Arsenal. Partidazo, señores. Hoy destacan en España Atlético de Madrid Mallorca 13:30. Ayer Girona le ganó 4-2 a Real Madrid. Rayo Vallecano Barcelona 4 de la tarde. Y Copa Italia, semifinales, Inter Juventus, a las 3 de la tarde. Impresionante. Copa Italia, Inter Juventus, 3 de la tarde, entonces, para tener en cuenta. Pues tenemos el resto hay apertura en Colombia, Championship, que es la segunda división de Inglaterra, Copa Brasil, una cantidad de Copa Brasil. Este es para entrar acá. Flamengo Maringá, por ejemplo. Tombense Palmeiras. Santos Botafogo de San Paulo. No es de Río de Janeiro. Brasil de Pelotas Mineiro. Ese Flamengo Maringá es la vuelta. La ida Maringá le ganó 2-0. Claro. ¿En serio? ¿No? Bueno, y estas son las noticias a nivel internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pecho Milas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La avenida España muy congestionada desde la calle Padre Cardoso hacia Brasil. Marca bien rojo, lento movimiento de automóviles. Recordando que tenés que parar en tu Petrobras favorito. Pero, ¿qué es lo que marca bien rojo? No entiendo. Y el dispositivo que manejamos acá, pues es su señal de que cuando hay una avenida... ¿Dispositivo o aplicación? La aplicación, dispositivo, la tecnología. No, cuando marca muy roja la avenida, implica que el tráfico está lento. ¿Y cuando es naranja? Y cuando es naranja, el lento movimiento.
No me estás pichuleando, no, qué lento. Chun. Tipo tarjeta amarilla, tarjeta naranjada. No, el naranja es... Sí. Explica después. Pero ustedes tienen una mal educados, son que siempre cortan el servicio. Claro. No, pero vos me decís cualquier... Bueno, espera. Acá por lo que yo tengo que avisar a la gente, esa es mi función, que tengan cuidado hacia donde mayor tráfico existe. Entonces, esa es mi función principal. Juan Villalba Marecos. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Divio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Un saludo al querido amigo Rogelio Catebeque, que le quiero muchísimo. ¿Le conocen a Rogelio? Sí. Envían datos acá sobre el conocimiento profundo a uno de los integrantes de la mesa sobre el embotellamiento. Nos conocemos bien, fuimos compañeros en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. ¿Qué le dijiste? ¿Qué? ¿Nos conocemos bien o me conoce bien? No, ¿nos conocemos? Hablo por mí. Ah, ya. Por mí. Ah, y de Rogelio, ¿verdad? Y quiere decir que entonces ya... noche después de los cursos. Está bien, dale. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos al arrancar el programa con el profesor Carlos Jara Sayer. Está pasando un momento difícil con la familia. El hijo, Carlos Jara Lescano, que en realidad vive en México, vino a pasar las fiestas de fin de año aquí junto a su padre, con toda la familia, y lamentablemente tropezó con un problema de piedra en la vesícula que después se fue empeorando. Lamentablemente sigue internado, varias cirugías de por medio. Esto nos decía Carlos Jara Sayer con respecto. Contanos un poco... escribía el colega Pedrito García, vía crucis que está viviendo tu familia, profe, dentro de lo que vos creas conveniente comentar, por favor. Y estamos aquí llevamos 3 meses del 25, ayer el 25 fue el día que se internó mi hijo de una piedra en la vesícula que empezó a recorrer el conducto, se atoró en la boca del páncreas y ahí empezó la infección, la inflamación, en fin, ahí empezó todo porque se quedó la piedra según me dice, en la boca del páncreas y empezó a complicarse, ¿verdad? Se inflamó, luego se infectó y ahí estamos luchando. Ya después le declararon una pancreatitis severa, aguda, y estuvimos peleando bastante bien los doctores acá. Estuve en Nigone, que fue los primeros días donde creo yo que por una u otra cosa no se pudo hacer la operación a tiempo y se fue complicando. Y estamos, como te digo, luchando muy fuerte. Mi hijo está aguantando todo porque es una enfermedad bastante complicada según los médicos, que es muy difícil y estamos peleando. Es el partido más difícil que me estaba tocando jugar con él, y yo creo que vamos a salir adelante. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricantes del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Johnny, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Todo tranqui, Johnny. Espectacular, todo bien, señor.
En Paraguay, Dígale. Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Johnny, ¿todo bien? ¿Qué hay en Olimpia? Y se prepara el equipo para lo que será el partido de mañana ante Trinidense en el arranque de la fecha número 15. Olimpia, que si bien lo dijo en su técnico en su momento, se ha bajado de la lucha del campeonato, queda un largo trecho, pero para seguir sumando de a 3 y no descuidar el campeonato, darle ritmo a algunos futbolistas, el caso por ejemplo de Junior Barreto, que definitivamente necesita jugar, que mañana tendría su chance. Resta confirmar si va a jugar por Zárate o va a jugar con Mateo Gamarra, si es que va a jugar o por Zárate o por Gamarra, el ex central del equipo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Sergio Talor, otro que también retorna al equipo titular, será el dueño del sector derecho mañana. Esto significa que el Tucu Salazar estará jugando el partido por Copa Libertadores de América. El caso de Tito Torres, que también estaría siendo convocado, pero para la Copa, para el campeonato local, seguiría en el 11 Facundo Zavala, el argentino. El medio campo, mucha actividad de Alejandro Silva, mucha actividad de Marcos Gómez, por más que Marcos haya sido suplente en aquel partido contra Resistencia, por ejemplo, después jugó ya una seguidilla de partidos. Entonces el técnico tiene que decidir en ese puesto sacar a alguien para que pueda tener chance Víctor Sebastián Quintana, aunque consultaba sobre su caso, porque él en principio estaba para ser titular contra Tacual, no fue convocado, jugó en categoría de reserva el lunes y a ver si cómo está su recuperación. De hecho anotó un gol en el cotejo contra Tacuarí. Me decían que él está bien y que es uno de los candidatos para arrancar por el sector medio del campo de juego, poblar ese medio campo con el joven y cumplir también con el reglamento sub-20 por parte del conjunto franjeado. Y adelante me parece que esta vez sí Facundo Bruera está para arrancar. Podría ser el trío allí adelante, Diego Torres, Hugo Fernández y la presencia de Facundo Bruera para lo que será el partido contra Trinidense en Copa Libertadores de América. Seguramente ese sector ofensivo será con Guillermo Paiva, dependiendo también del partido que haga Facundo Bruera, porque si por allí hace un buen partido contra Trinidense, cómo no darle la oportunidad para que pueda jugar por el torneo continental. Pero en principio, Paiva en Colombia, Bruera aquí en Asunción mañana ante Trinidense, Diego Torres, repito, junto a Hugo Fernández. Todo esto va a definir hoy el técnico Diego Aguirre en la última movilización franqueada. ¿Se fue Johnny? No, estoy. Johnny, ¿me escuchás? No, te decía, ¿qué pensás con respecto a la saga para Colombia? Si Zárate no está rindiendo bien, pero ¿considerás que para Aguirre es el titular igual para jugar con Mateo? Sí, no pasa que no salió al aire, Fabio. Para mí a esta altura el técnico encontró el sector defensivo con el Tucu Salazar, con Tito Torres, los centrales Luis Zárate y Mateo Gamarra. Para mí esa es el cuarteto titular de Olimpia. De allí de repente puede ser un cambio por lesión o por descanso. En Copa Libertadores, Tucu Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra y Tito Torres para medir al equipo colombiano. Bueno, Johnny, está más que claro.
El tema Copa Libertadores, ¿cómo se va a movilizar Olimpia? Contanos un poco más, porque 2 de mayo, esto ya es el martes. El martes. El equipo, eso mira que el hincha está más pendiente ya de la Copa Libertadores que del campeonato. Y yo no estoy de acuerdo con Daniel Chun cuando él dice que no es obligación para Olimpia ganar. No, para Olimpia ganar este partido por Copa Libertadores de América porque es un grupo sumamente fácil. Olimpia está obligado a sumar, a puntuar de a 3 si es posible en tierra colombiana, por eso el técnico Diego Aguirre va a poner lo mejor. En el campeonato lo que tiene, pero los titulares a estar expectante de lo que será ese partido contra el equipo del Atlético Nacional. No hablamos de un grupo donde están, por ejemplo, Flamengo, donde está River o Racing. Es un grupo con clubes de perfil bajo. Por eso me parece, Bruno, compañeros, que Olimpia está obligado a ganar el partido el próximo martes ante Nacional de Medellín. Bueno, Johnny, acá hay un problema grave, será. Ya hay una denuncia contra Ariel. Esto ya es grave, será. No, Ariel, me parece un poco raro que lo haya tratado de Juancito al señor Juan Villalba. ¿Qué le traté como? No, le dijiste Juancito al señor Villalba. No sé si algún amigo tuyo fue víctima de este señor, don Ariel. ¿Vos querías que haya polémica? No. Cuando empezamos, dijiste, este señor Juancito, dijiste. Y eso más me pareció... y no le quise faltar respeto. No te gusta mucho su trabajo, Ariel. No, está bien, o sea, a mí me gusta que él haga cumplir la ley. Lo que pasa es que cuando quiere ridiculizar levantando la imagen de los infractores, me parece que eso ya es innecesario. Y después lo que pasó la vez pasada, porque realmente hubo desorden en el estacionamiento cuando se produjo la concentración colorada, también, donde él estuvo, o sea, y se fue a llevar, su gente se fue a llevar autos de los hinchas de Olimpia. Iba a ser más creíble que esté en la concentración colorada y no esté molestando a la gente de Olimpia, por ejemplo, en todo caso, a los dos. Pero a los dos, no solamente a uno, a los dos. Y bueno, pues resulta ser que la concentración colorada no se molesta y el público que va a la cancha sí. Eso no ahí estoy de acuerdo contigo, pero Ariel, cuando alguien empieza a hacer, hay que darle respaldo, por más que nadie es infalible en la vida, Ariel. En algún momento va a fallar. De acuerdo. Y en ese momento hay que... De acuerdo, Johnny. Hay que pedirle que siga de esa forma. De acuerdo, así como estamos de acuerdo para el domingo próximo, mi querido Johnny. Sí, señor, así es. Firme. ¿Qué, el domingo o qué? Hay que ir a votar. Ariel adelantó su voto. Inclusive. Señor. ¿A quién va a votar? No, ahí en su Twitter puso hasta que todo. Porque hasta el jueves nomás se puede hacer publicidad política, muchachos. Claro. No es publicidad lo tuyo, aclaro, ¿verdad? Pero es postura, claro. No, aclaro nomás lo de la publicidad. No tienen Twitty, claro... por favor, no me levantes más después del jueves nada porque me van a caer encima, sí. Pero no tienen claro todavía lo de las redes sociales, ¿eh? Mira que hoy se preguntó bastante y no... ¿qué hacer? ¿Cómo no hacer? Está reglamentado. Claro, o sea, poner un cartel, pero expresar como habría expresado, ¿cuándo fue eso? Había mirado un poco Ariel. Hoy esta mañana para que no me salgan para presidente, senado, diputado. Ahí y en función a la información, sí, Enciso titular, Enciso va de titular en el partido del Brighton, que arranca dentro de 59 minutos. No hay 11 arranca Julio Enciso. Atención, Twitty. Arranca versus quién, a qué hora, señor Chan, repetimos, por favor. Recién dije, pues ya sé, hermano, yo estoy haciendo de otra cosa acá. Ayúdame un poco, por favor, te pido. Te dije que fue. ¿A qué hora repetimos para ti? 14:30 en la cancha del Nottingham Forest. Bueno, no, acá está bien el tuit de Ariel. 9:11 de la mañana, bien Ariel. Pero para que no haya ningún reparo. A ver, por favor, hoy, por ejemplo, cállate, Johnny. ¿Qué dice el tuit de Ariel? Para que no haya sospecha del horario. Ure está tuiteando. Entonces, no, para evitar eso. Bien, Ariel. Tempranito. Ya tenemos como el otro era. ¿Qué dice el tuit? El domingo, así salimos a la cancha. Efraín, Sole, Pedro Mayor Martínez, Joana Ortega, Will Alsainz. Vamos Paraguay. Y ahí tiene que poner Scorpions. Adelanta su voto, se acote que es secreto el voto, pero cada uno puede hacer público si lo quiere. ¿Cuál es el problema? Está bien. Johnny, ¿vos vas con quién? También estoy en la lista, en el mismo camión de Ariel. Vamos en el mismo vehículo. Mira, oye. Amigo de Walter Hannes, Johnny.
de Walter Hahn. No digo nada. Algún cruce por ahí, con el diputado tuitero. Johnny, cuando vos le dijiste a Ariel que todos tenemos un error, sí, todos tenemos un error. Sí. Y recién escribí a una persona que estaba transitando por la Avenida España en el tramo entre Brasil y Padre Cardoso, y parece feriado ahí, Ariel. ¿No será una imagen de otra calle no. que me quieren cargar? Entonces buscan denuncia contra Ariel. Ponemos al aire. Yo quiero ver bien, por favor. Fede, yo estoy sobre España, pasé por Padre Cardoso, acá hasta Brasil, nada, un alma no hay. Macanalle, dijo Ariel Julián, ya casi me hizo desviar de balde del tráfico, nada no hay. No, y ponemos el informe, Ariel, y pegala ese, porque prepárame eso con tiempo. Johnny, probable equipo de Olimpia contra Atlético Nacional de Medellín. Sí, por Copa Libertadores. Olimpia va a jugar con Gastón Olveira. Estar todo bien. Olimpia va a jugar con Gastón Olveira, el Tutu Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra y Cristo Torres. Ese sector defensivo ya no se toca, a no ser que exista alguna lesión. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez. Por derecha, Fernando Cardoso. Por sector izquierdo, si está bien, va a jugar Brian Montenegro. Si no llega bien Montenegro, estará Hugo Fernández. Y en punta, como sector delantero, Guillermo Paiva, para lo que será ese partido por Copa Libertadores de América. Bueno, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Un fuerte abrazo. ¿Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy. Calidad éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años. Ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar, cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser. Realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesas Upisa, tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, al 0811-6666 o al asterisco gas asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que puedes confiar, ahora también en limpio. La Avenida España muy congestionada desde la calle Padre Cardoso hacia Brasil. Marca bien rojo, lento movimiento de automóviles. Recordando que tenés que parar en tu Petrobras favorito. Pero, Fede, yo estoy sobre España, pasé por Padre Cardoso, acá hasta Brasil, nada, un alma no hay. Macanalle, dijo Ariel Julián, ya casi me hizo desviar de balde del tráfico, nada no hay. Hacete cargo. Bueno, yo quiero creer que me quiere cargar, por un lado, y segundo, en todo caso vamos a revisar la funcionalidad de la tecnología y vamos a ver si hay algún fallo. ¿Sabe qué pasa, Ariel? Sí. Que él no es solamente audio lo que envió. Sí. Envió video, acompañando todo eso. Claro, con video envió. Pero verás, Federico, quiero testigo en la hora video, es en tiempo real. Quiero revisar muy bien. ¿Peritaje querés, Ariel? Sí. A la fecha, vos que sos el No, y en peritaje ya pues ya. Entonces voy a reconocer y tengo que ver las otras opciones. No, la primera. Pasa que la anterior queja no se, ¿cómo se dice? No se viralizó. No hubo elemento de juicio. Social, no. Pero ya digo una queja. Bueno, vamos a trabajar con Wilson otra vez en la producción entonces. Vamos a buscar alternativa. No anda con mucha paciencia, Wilson. Alternativa. Ya, no. Bueno, No, ese fue un error de calle. Pero Libertad juega el sábado, o sea, no se olviden. Porque, con Nacional, jueves, a las 5 de la tarde. Jueves Olimpia, viernes Cerro y sábado. 5 de la tarde, sí.
En el Nicolás León, ¿no? Sí, Contra en la Huerta. Nacional. La academia. En la Huerta. En la Huerta. En el Nicolás León. Tuyo. Leo dijiste vos, Pico. Sí, bueno. La fuerza de la costumbre, Federico. Claro, la costumbre. Está bien. Mira vos. Bueno. ¿Cómo estamos, Garcito? ¿Será? Métale, por favor. Pasate ya a Salud Protegida y obtén beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en todas las cuotas. Cobertura odontológica extendida sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción. Cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec. Rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles en socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pintura. ¿Cómo te va, Gerardo? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. ¿Vos sos de mirar la Premier League, Gerardo? Sí, por sobre todo así en instancias finales. Hoy, por ejemplo, me anoto para ver el partido del City. City, Arsenal. Mi equipo, porque siempre aparecen sudamericanos. Por el CUM, por sobre todo me dice del City, el equipo del Ciudadano. Sí. ¿Te acuerdas? Salieron campeones sobre el final, Sí. pase Balotelli, Kun Agüero, el gol, Domingo jugaba, domingo ¿sabe cerca quién? al mediodía, pues, ¿eh? ¿Verdad? Jugaba Sí. el bosnio. Sí. Impresionante. Contra pues, el- Un domingo mediodía. Contra el Queen's Park Rangers. ¿Te acordás que estaba por el UPR. descenso? Que le estaba ganando 2 a ¿Qué 0. año fue? 2012. 2012. Impresionante, pues, cómo entró la gente a la cancha. Y el delantero Y el era Eric festejo, Seco. el festejo en esa jugada del gol de Agüero armaron una réplica, una estatua. No, en el Etihad pero Stadium. desde ahí sabes que se instaló ese minutaje. Por ejemplo, el Guaraní Cerro se recuerda muy bien por el minutaje, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y se instaló pues ese en el City QPR le llaman. Queen's Park Rangers. ¿Está bien, teacher? Bueno, gracias, señor Cham. Bueno, Gerardo. Señor. ¿Y no le vas a ver al Brighton? Yo le sigo al Brighton, papá, por Julio Enciso. Sí, también por Enciso. Que En el Nottingham no estaba este de Olimpia que ya salió, Brian ¿verdad? Ojeda. No, Brian porque Ojeda. fue a la y creo que ni en la Major League Soccer está consolidado. Suele ser convocado a la selección de Barro Esqueloto. Pero ahí había ido. El Nottingham Forest, que fue un gigante en la... O sea, es el famoso equipo que debió haber jugado contra Olimpia, ¿no? La no quiso venir a Sudamérica. Claro. O sea, el Nottingham Forest... Se es un negó a equipo- venir a Sudamérica. Sí. Y había jugado la final del equivalente de la Champions contra el Malmö. Así es. Contanos algo de Libertad, por favor, Gerardito. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web créditoamigo.com.py llamándolos al 021 490
095-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Antes de Gerardo, la novedad en realidad de este equipo del Brighton es que por primera vez va a ser titular el chico argentino. Buenas noches. O sea, de Rosario. Pone un equipo bastante joven. Y en el rival, por ejemplo, el arquero es Keylor Navas. Para los que no siguen demasiado el tema de la Premier, que está ahí cedido, el hombre de Centroamérica. Y está este brasileño Lodi, el lateral que se había comido la jugada de la Copa América, que era ex Atlético Paranaense. ¿Qué pasa aquí? Está bien. Hay otra denuncia contra Chum. Ya hubo uno contra Ariel, te envía hace rato el material. Hay otra contra Chum. No, denuncia una cosa, es lo que sospecho que se va a decir, y denuncia no es. No, denuncia, papá. Denuncia al oyente de aparentemente una persona que no le interesa nada, ¿verdad? Y la denuncia contra Ariel sería mala información del tránsito. No, aparte audiovisual, la denuncia de Ariel es audiovisual. Y la de Chun es audio. Y también está, creo que tenés que buscar ahí para pegar. El día del 25 de abril arrancamos el programa y cómo arrancamos, ¿verdad? Porque esa es la denuncia del oyente. Ahora ya hay denuncia contra los propios. Me gusta eso. Cardinal Deportivo siempre en la vanguardia, hermano. Habilitamos los teléfonos toda la vida para que nuestros propios oyentes nos denuncien. Y está bien eso. Acá no hay perdón para nadie. ¿En serio? No hay tu tía, papá. Yo creo que hay cierta... No tenía con Bruno el cumpleaños, te lo voy a felicitar, a saludar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Chan? Buenos días, allá. Bien, la otra derecho, guato. Después voy con la hoga acá y su compañero. Qué expresivo de Guaraniera. Ponen a borra. Derecho Guazú. Ayer yo le saludé a todos, ¿verdad? Y todos felicidades, Bruno, felicidades, de cómo está, tal cosa. Qué bárbaro. Y Chun, ¿qué tal Chun? Le digo yo. Ponemos derecho Guazú como dice el oyente. Espera un ratito. Bruno el cumpleaños, te lo voy a felicitar, a saludar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Chan? Buenos días, allá. Bien, la otra derecho, guato. Después voy con la hoga acá y su compañero. ¿Qué dice hoy con la que no esa parte? Ogacay. Ogacay dice, ¿verdad? Que se quemó la casa. Ogacay, no le entendí. Ese es expresivo también. Sí, Ogacay. Oga, tiene que ser. Oga. Derecho Guazú. Y derecho Guazú abarca muchas cosas, ¿verdad? Porque es como decir directo, frío, así. Directamente. Directo. A mí me preocupa. Chune así. Wilson se está volviendo así también. Y mi hija también. Mi hija es así, derecho Guazú. No sé si es por la edad, 12 años, pero no. Es capture, bebé. Y es que te presta mucha atención. No son personas expresivas. Yo conozco mucha gente en una salamería que a la hora de la verdad. Ya sé. Que no es mi caso, Chum. Yo no me pongo el sayo, ¿verdad? Pero, hermano querido, vamos a poco ser un poquitito más cariñosito, hermano querido. No sé, oye. Si vamos a pedir, hoy hubo un ninguneo que tuvimos que entrar para que... ¿En qué momento denuncia? No, vamos a denunciarnos acá, Chun, dale. El tema del saludo. Acá el pobre Fabio tuvo que decir, hola, no. No, si porque yo estaba acá recibí una noticia. Con alma de denunciante, para no decir una palabra también en guaraní que empieza con pie, ¿verdad? Entonces... puede decir, ¿cómo no le saluda a su compañero? Porque suele tener así discusiones. De la última vez que ustedes hablaron con el tema pero Fabio sabe que no hubo mala intención. Yo le iba a saludar. Claro, hubo una omisión. Claro. No, yo tratando de ayudar, nomás le dije, ¿qué tal, Bruno? Le dije, ¿verdad? Para entrar ya. Eso fue el jueves.
Hoy me preguntó gente. No, hoy fue también. No, el jueves me preguntó gente cómo terminó la discusión de ustedes. ¿Viste cuando ¿Cuál discusión? vos le dijiste lo del Toño y el Morumbí? Claro. Que conocía la cancha. Si vos le dijiste que los relatores eran todos dictadores y él te dijo, si yo soy dictador, no hablar la cara, estaba fuerte. Yo estaba en el medio. Y ahí quedó. Yo te iba a decir una cosa, Fabio. Yo voy de frente, Fabio. Te voy a decir una cosa. ¿Qué otra vez? Ese día del partido hubo una persona, no te voy a decir nunca, jamás, ni aunque me degolles, que dijo, justo entró Toño, ¿verdad? Mira, porque conoce Morumbí, dijo. Sí, yo sabía que iba a pasar eso, ¿no? Yo sabía. No dijimos nada, no, está bien. Estuvo muy simpático. Sí, está bien. No, se rieron toditos. No, yo me imaginé que estaban con la risa. Sí, todo está bien. Entra Toño. Está bien. Ahí cerraron, amigos. Cerraron. Ahí hay que conocer Morumbí. Por vos decías. Yo también me estaba riendo en eso. Yo dije, estos muchachos están acordando de mí. Yo sabía, sí, está bien. Sí. Está bien. A ver. Anichun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Buen día con Bruno y cumpleaños. Te lo voy a felicitar, a saludar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Chan? Buenos días. Allá. Bien. La otra debe ser. Anichun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Buen día con Bruno y cumpleaños. Pero ese es de hoy. No, de ayer. De ayer. Pero un saludo bien, dijo. No, y por así eso. No, dijo, a Seca Aguazú dijo bien. Pero en realidad, vos sabés que yo por eso hace rato dije, si Quique hace lo que hizo Federico con lo de Ariel, donde queda muy en evidencia nuestro compañero, ¿verdad? Porque la denuncia audiovisual... No, está bien. No debemos a la audiencia... No, claro, yo lo que le decía es que si Quique hace lo mismo... Bueno, pero yo aclaro, porque todo es mi culpa, porque hay una máquina. No, ya sé. A mí la máquina me va a cerrar en todo caso. Lo tuyo ya... Con el tiempo. Entonces, vos sabés qué le va a parecer. ¿Sabes qué? Hay una chica que una vez en la carinata se cayó con su auto. Pobrecita. No, pobre. Se cayó. Hace poquito. Le preguntó, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo pico te caíste acá? Le dice. Y yo conseguí el GPS. El tipo del Waze. No, claro. ¿Qué pasa? Hay una dependencia. Vamos, una cuestión. Fue noticia a nivel mundial. Aquella pareja italiana que entraron en la favela porque estaban mirando solamente su GPS y fueron asesinados. O sea, eso ocurre. Por eso. No, el tema es la dependencia. Mira cómo se me ocurrió lo mismo, porque Dani citó a la pareja italiana y yo iba a citar a los motociclistas que unos días antes estuvieron aquí. ¿Sí? Que eran motociclistas recorriendo Sudamérica, fueron a Brasil, entraron mal a la favela y también lo mataron. GPS favela no. No, porque fueron dos casos, pero no fueron en el mismo verano, fueron en épocas diferentes. El de la chica al final resultó jocoso porque ella luego se rió, dijo, ella contó, pobrecita de su desgracia, porque... ¿Vos sabés lo que se cayó en la calinata? No puede entrar en la calinata. Pero eso que tenía que cruzar una vereda, yo no sé cómo fue. Ella se siguió derecho, pobrecita, no conocía el lugar. Siguió el GPS le indicó ahí y se cayó. Y su auto se tumbó, se dio vuelta. Yo por eso... Y ella contó, yo le seguía el GPS. Pero por eso, viste que acá la edición está bien para que se contraste. Y yo le dije, si Quique hace con tu denuncia acá del oyente con lo mío, va a perder gracia, inclusive va a perder fuerza. Lo de la denuncia te dije. Claro, pues fíjate lo que hizo el oyente, dijo, casi debía, dijo. Es que... Casi le hizo debía el... Claro, pero yo te digo, el tema de la denuncia, yo me reí nomás, porque yo entiendo, pero fíjate cómo es. El oyente... y el oyente dice acá... No. Ariel le dijo eso. Claro, pero yo a lo que voy es... Fíjate que hasta inventó todo. Porque en realidad, eso es de ayer. Y el tono inclusive fue más risueño porque acá, antes de ingresar al aire, le felicitábamos y todo eso. Pero lo que pasa es que el oyente, lo que registró es que... No, Dani fue el único que no hizo la referencia al cumpleaños. Entonces inventó. Bien. O sea... Cambió lo del saludo. Si Bruno lo siempre saluda así. O sea, la gente cuando percibe algo después inventa. Ya sé, pero ¿qué termina haciendo? Termina inventando. O sea, lo que te digo es que hoy en día... No, pero vos una vez, yo te saludé a vos, yo te dije, buenas tardes, bien me dijiste. ¿Cómo estás? Yo te dije, bien me dijiste. Así nomás me dijiste, ese Coguazú, bien me dijiste. No dijiste ni buenas tardes, ni nada. No, yo me acuerdo. Y ese día todo el mundo... ¿sabes qué? Yo siempre todo el mundo empezó. Ahora le dijiste aquí que felicidades, tal cosa. Al pobre Quique que puso el de ayer le dice poner de ayer. No, hoy en día con los fake y compañía. Hay una realidad, cuando van pasando los años uno quiere ya que le saluden, ¿verdad, Bruno?
Colgono está más grandecito y aquí quiere saludar. Claro, se me cumple un año más, es un año más de gracia ya. O sea que coño ahí moví la aporte de la gente y bueno, ayer mi hija me abrazó, me regaló 2 remeras muy lindas, muy feliz me puse a la tarde. Eso es lo que uno, me sorprendió mi hija. Acá cuenta un caso. Pero Wilson se me está queriendo, Wilson está medio así en esa etapa. Yo no sé un caso, dice que el GPS le llevó a la calle contramano. ¿Qué? A Johnny. Su GPS le llevó a contramano una calle. ¿Qué puede pasar? El tema del Google suele hacer eso. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos con Ariel? Porque él se tiene que pasar la información y los oyentes ya están tomándole el... Vamos a buscar una segunda alternativa. Vamos a buscar, no hay problema. Pero yo simplemente quiero aclarar que la tecnología... Porque se nota que la gente cree. La gente cree. Pero lastimosamente, pero es cierto. Lastimosamente a veces falla la tecnología. Sí. La tecnología es también falible, no es 100% eficaz o efectivo. Director de bar. Tranquila. Más eficaz, falible. Ya vaina, Ariel. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrap. ¿Qué es Lozarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñado para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizar. Está Gerardito para informarlo de Libertad. Quiero decir que vamos a habilitar próximamente un pequeño bloquecito, un día así que no haya demasiada intensidad de información deportiva. Experiencia de Uber, experiencias de Bol o taxi. Nuestro amigo taxista. Experiencia. ¿Qué te pide? Sí. Vaya, chupete. No, no, me estaba teniendo así, o sea, tenía cerrado el micrófono, pero pasó aquí un colega y le saludé. No, tranquilo. Salió al aire. Tranqui, Gerard, no hay problema. Y quiero otra cosa. Y Ariel está dando una propuesta que el bloque del tránsito participen los oyentes también, que envíen audio. Y 5 minutos antes que pida Ariel, bueno, envíen ahora, ayúdeme y ya está. ¿Verdad? ¿Podemos hacer así, Ariel? Sin problema. Tiempo real. Porque consta que el oyente mismo es que nos reporta a nosotros al instante. Y consta que utilizamos la tecnología más fiable, de acuerdo a todos los compañeros. En el mundo ya no hay más nada fiable, Ariel. Bueno, pero el que entenderlo más se aproxima por lo menos. No, pues ya no hay más nada fiable. Nada es fiable en la vida. No sé, me tengo que ir entonces a recorrer las calles ahí personalmente a ver si dónde hay tráfico. Y los oyentes te pueden decir, amigo, acá en tal lugar, en tal calle. Entonces podemos hacer que los oyentes hagan el bloque. Sí, perfecto. Le pedimos una ayudita. Perfecto, estupendo. Bien. Y sobre todo también no solamente vamos a abarcar microcentro, mucha gente, qué sé yo, te puede decir acceso sur, ruta tal parte, zona Copiatá, tenés más posibilidades de poder ayudar también a la gente de paso. La Avenida Perú, por ejemplo. Eso es lógico. A esta hora Avenida Perú con Petirosi y Rodríguez Francia es una cosa de loco, los dos semáforos. Sí. Bien, rojo te marca, ¿verdad? No, ese es espectacular, Federico. Es la misma, ¿verdad? Sí. Y bueno, es lo que usamos. Sí. Y el cuestionado por el amigo oyente. Bueno, Gerardito, te escuchamos. Sí. Antes, déjame contarte una cosa y compartir con todos ustedes y la audiencia. ¿Por qué ABC Color nació grande y sigue siendo grande? Y más todavía que tiene ahora todas las plataformas informativas.
hace 50 años, 56.000 ejemplares salía a la calle. 27 de abril de 1973, 56.000 ejemplares, la tirada del diario ABC Color. Y Paraguay no tenía, apenas llegábamos a 1 millón de habitantes en esa época, del 73. Pero era por el Cerro Itaipú. No, el día anterior Cerro Porteño le había ganado 3-2 a Botafogo en el viejo estadio de Puerto Sajonia. Sí. Y 56.000 ejemplares al día siguiente a veces, y por eso no, para una población que no lee, que no llega, que llegaba apenas a 1 millón de habitantes, 57.000 ejemplares era una locura. Yo siempre suelo contar que aprendí a leer a través de la página del diario ABC Color, porque si no era por ABC Color no iba a ser un analfabeto. Digo bien, por lo que es la enseñanza aquí en nuestro país. Recuerden, en el 73 estaba en el 5º grado, ¿sí? En mi pueblo, de Acay, y después vine, cuando terminé la primaria, vine aquí a Asunción. Pero ese día también, Gerardo, el presidente Stroessner pidió adelantar el acuerdo con Itaipú. Por eso que había mucha expectativa. Se había firmado en Brasilia el acuerdo de la realización de la hidroeléctrica más grande del mundo. Sí. Por eso la tapa del diario hoy es 50 años de despojos al Paraguay en Itaipú. Sí, el maldito acuerdo que hizo ese señor con Brasil, un acuerdo leonino para el Paraguay. Claro, ya acomodaron a su antojo y Paraguay no, que pucha, hasta ahora se prestó a todo eso. Y no sabemos qué prestando nuestras autoridades. Bueno, Gerardito, vamos a lo de Libertad, hermano querido. Libertad, sí señor. Tendrá que jugar por la fecha 15 de este campeonato Apertura ante Nacional el día sábado, 15 horas en Tuyucuá. Y nuevamente va a aparecer las alternancias en el equipo de Daniel Garnero. Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Néstor Jiménez. Rubén Lescano, Álvaro Campuzano va a suplir a Cristian Riveros, que había jugado ante Luqueño la fecha pasada. Diego Gómez, el Tortito Villalba, Enzo González y Roque Santa Cruz, en su defecto Oscar Tacuara Cardoso. No varía mucho, repito, la alternancia que se viene dando. Por ejemplo, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano aparecieron en el segundo tiempo de entrada y posteriormente habían ingresado Marcelo Fernández.